Y transmitiendo y grabando. Muy bien, todo listo, entonces a darle. Hola a todos, bienvenidos a otro sábado más de rol. Espero que estén listos para una nueva sesión de El Tesoro en el Cielo. Esta aventura que estamos llevando a cabo aquí en Neverron. Y pues quiero darle primero una bienvenida a mis jugadores, empezando por orden de aparición en el chat de texto de Discord. Tori, bienvenida. Hola, hola, ya listos para jugar. Tempa, bienvenida. Hola y bienvenidos. Esperamos que se diviertan. Orc, antes de la ladronzuelo. Muy buenos días, chicos, ya listos para robar tesoros. Mirik, bienvenido. Buenos días. Y Motoso, bienvenido. Ya lo oyeron al gatito que anda por ahí. Y pues bueno, ya nomás para antes de empezar. eh, la sesión anterior. Pues en la sesión anterior despertaron con una terrible, horrible, mala noticia. Les habían robado el mapa del tesoro. ¿Quién? ¿Quién sabe? Bajaron, se pusieron a investigar. Dedujeron que la única persona probable que podría haber escuchado su plática y saber del tesoro, debido al hechizo que había mandado quien se habían encontrado una noche anterior, pues habría sido la camarera, que es la única que estuvo entrando y saliendo de la zona del hechizo. Preguntaron por ella, le comentaron que por allá andaba en la mañana, que pues, afuera estaba en la parte de atrás tirando basura. Cuando salieron, encontraron que me buscaban, pero digamos que estaba un poco más tiesa de lo que recordaban verla visto. Tenía ya, de hecho, varios días que había fallecido. Cosa rara que nadie se hubiera dado cuenta antes, pero encontraron ahí el cadáver. Y pues avisaron a los guardias. Dedujeron que quien les había atendido la noche anterior no era realmente esa persona. Salieron a buscarla. Por suerte alcanzaron a ver que iba más adelante, caminando muy tranquilamente para disimular. Y empezaron a perseguirla. En algún punto esta mujer cambió de forma. Resultó ser una shapeshifter, una cambiaformas. Pero por suerte uno de los jugadores no cayó en el engaño y sí alcanzó a ver el momento de que cambió de forma. Así que no la perdió de vista y le pudo informar al resto. Lo que llevó a que la siguieran hasta un club en donde al ingresar se dieron cuenta que era bastante lujoso, bastante grande, que recibía gente de bastante estatus. Y después de hacer unas preguntas, después de que se separaran y empezar a investigar varios por diferentes lugares, se toparon con que estaban vendiendo el mapa de forma clandestina en una de las salas privadas del club. Para lo que no perdieron tiempo, ingresaron y bueno, digamos que a uno de los nobles ahora le van a apodar Garfio. Lograron recuperar el tesoro. En cuanto lo recuperaron, Tempa dejó a todos los demás atados con un hechizo. Y pues dijeron patitas, las queremos y salieron corriendo del club y de la ciudad, de hecho. Decidieron irse de ese momento en la ciudad, ya que pues en el trato había varios nobles involucrados y mejor decidieron pues largarse del lugar. Ya de ahí se dirigieron a su siguiente destino. Pero al ir cruzando por un bosque fueron rodeados por un grupo de dríadas, las cuales estas los estaban acusando de tener unas marcas aberrantes, que pues como ya sabemos el grupo las trae ocultas. Pero no contaban con que Motoso, eh, siendo Motoso, enseñaría la marca aberrante completamente a las criadas, lo que provocaría que pues iniciara un combate. Con un poquito de esfuerzo lograron derrotarlas. Por suerte ninguno de ellos salió muy lastimado y pues continuaron su viaje hasta llegar a la posada del dragón dorado, que es donde se encuentran ahorita allá afuera. Y pues ya estando ahí
En lo que todos están viendo ya en el mapa, está lloviendo, hay una carreta estacionada, viene por detrás de ustedes pasando otra lentamente. Y pues está enfrente de ustedes un edificio alto, tiene varios, se ve por fuera que por lo menos tiene un par de pisos, tiene unas ventanas por las cuales se ve que entra luz, se escucha ruido adentro. La puerta principal está abierta. ¿Qué van a hacer? Mm, pues creo que podremos entrar por la puerta principal. Entonces van a ingresar por la puerta principal. Ujú. Pues adelante. Ok, pues avanzamos. Ahí hay un muro. Literal, si ven que hay como esa cerquita, esta existe de verdad para las fichas. Tienen que caminar por un costado por la entrada. Si no, no los va a dejar entrar. Ok, a ver entonces. Y ya se abre cuando está cerca. Antes tenías que darle clic para entrar. Ya lo puedo mover con el WSD. Sin Creo que alguien cerró la problemas. puerta. Y se gira solito. Si le Creo que das se cerró. Shift y a la rueda del ratón, se gira la ficha. Cerraron la puerta, abranla. Sí, ya no tienes que hacer clic en el icono de la puerta. Nada más con... No, estaba abierta antes. De hecho, sí tienes que hacer clic. No, yo ya puedo nada más pasarme así como si nada. Hace rato La puerta estaba me abierta pasé. desde hace rato. La dejé yo abierta. Sí, no, Mm, pero hace rato que también estaba cerrada. Fue de... Se abrió solita. No, es que nunca estuvo cerrada. Desde que ingresaron ustedes ya estaba abierta esa puerta, porque se supone que esa puerta es la principal y siempre está abierta. A ver, déjame acomodar o... Bueno, es que no me está dando para poder agarrar el control. Una pregunta rápida, porque yo me tuve que ir temprano a la sesión pasada. Llegamos aquí y ¿cuál es nuestro plan aquí? ¿Esta posada está como de camino hacia nuestro destino o esta posada es nuestro destino? En esta posada es donde les dijeron que estaba la persona que les podría ayudar a resolver abrir el mapa. Veo que el mapa está bastante oscuro y no veo... Ah, bueno, no, sí hay gentecita. ¿Está oscuro por alguna razón o hay luz dentro de la taberna? Hay luz dentro de la taberna, no es mucha. Ok. Pero como se dice, o sea, cuando se pone oscuro es porque es lo que no están viendo. Lo que se ve muy claro es lo que está bien, lo que ve su personaje. Por eso se oscurece. Ah, ya, es nuestro rango de visión, ya entendí. Ajá. Oh, no, espera. Es que ahí hay un muro de una cerquita, por eso no puedes mover tu No, ficha sí, por ahí. intento, ¿cómo se llama? Intento mover a Cork para un lado, o sea, de alejarlo de ahí, pero como que está medio atorado. Por ahí. Ahora déjame checar. Mm, También lo puedes mover con las flechitas del teclado. es que acuérdate que traigo yo tablet. Ya. Entonces intenta arrastrándolo. A ver, espera. Ajá, a ver, ahí voy. Agarra la ficha y arrastra. ¿No te deja? No, no me deja. Ahí está, te meto. Pues se me hace raro que no me deje agarrarlo, hace rato sí podía. ¿Sabes cómo pasa? Sí, de hecho, estoy viendo que, bueno, no sé si soy yo,
que tengo como el icono de mi personaje volteado de cabeza. Es que es hacia dónde está viendo. Oh, ya. Se gira cuando lo mueves para indicar, para ver hacia dónde se pone que está caminando. Inclusive lo puedes llegar a girar, pero pues para eso ocupas el teclado y mouse. Muy bien. Ah, no se te escucha, Nick. Estás muteado, de hecho. Pues bueno, entonces, ¿cuál va a ser el plan para buscar a esta persona? Les pasaron el nombre. Se llama Welby Legalo. Y pues, no sé. Es un. ¿Cómo se llama? Ah, se me olvidó el nombre de la raza. Está. Un mediano. Ujú. Eh, Les dieron incluso una imagen, déjenselas. Esa es la imagen que les dieron de la persona. No lo ven Ujú. que esté en la parte de allá abajo de la gente que logran ver en la taberna. En la posada, perdón. Entonces, Ok. Esta. Si estamos como en grupito antes de que todo el mundo se disperse y estemos jugando con nuestros tokens y, y nuestros rangos de visión, Sori nada más les va a decir ¿qué tan discretos creen que debamos ser? Digo, después de lo sucedido en la ciudad, me hace pensar que tal vez tengamos demasiado la atención de ciertas personas indeseables, así que creen que sería apropiado simplemente caminar hacia la barra y preguntar por el señor Lígalo. Será lo conveniente. Después de todo ya tenemos, o puede que ya tengamos precios sobre nuestras cabezas. Después de todo, le cortamos las manos a un noble. Um, Duda, ¿qué sabemos de Lígalo? ¿A qué se dedica? ¿Nos dijeron eso? no, solo les dijeron que era un erudito que probablemente era una de las pocas personas que podría llegar a resolver ese mapa. De la gente que ve en la taberna, ¿qué clase de personas son? ¿Son humanos? ¿Hay elfos? ¿Hay hobbits? ¿Qué hay entre el grupo de personas aquí? Llegas a ver elfos, humanos, semiorcos, drows, también hay enanos, no ves ningún halfling de hecho. Y pues la Curioso. mayoría parecen aventureros. Unos pareciera que acaban de llegar porque todavía se ven sus prendas mojadas. Otros parecieran que ya tienen ahí buen rato porque ya andan un poco borrachos o hay muchos platos de comida ya sin comida ya terminado en las mesas en donde se encuentran. Pues Sori va a sugerirle al grupo sentarnos en una mesa, pedir merienda, porque me imagino que venimos de viaje y no hemos comido. Así como de pasada, a lo mejor preguntar a la tabernera bueno, a la mesera o a quien nos atienda por, por la persona que estamos buscando. Esa es mi sugerencia. Digo, para no vernos tan sospechosos, ¿no? Sino simplemente llegar, sentarnos, comer y así como que de pasadita, preguntar. Si le dan shift mientras seleccionan la ficha pueden girarla en el mismo sitio. Eso, uy. Sí, así como estamos todos. Ahí está.
¿A dónde quieres moverla, Grizzly? Yo te la muevo porque parece no te está dejando moverla. Igual, si quieres, déjame salgo de lo que es la sesión y me vuelvo a meter. A ver si con eso. Ok. Intenta también cambiando de explorador, eso podría ser también. Llegan, se sientan, dejaron un rastro de agua por donde caminaron porque pues afuera la tormenta estaba bastante fuerte. Y adentro obviamente no llueve. Y después de unos minutos se acerca una mujer. Una mujer, se trae un escote bastante pronunciado. Pareciera que más que solo tabernera ofrecen más servicios. Y como se dice, y pues llega y les dice: hola, bienvenidos a la Posada del Dragón Dorado. ¿Es la primera vez que nos visitan? Sí, así es. Sorry va a decir, muchas gracias. ¿Es de noche o es de día? De noche. Le voy a decir buenas noches, muchas gracias. Sí, hemos viajado por muchos lugares, pero nunca había tenido el gusto de visitar su agradable establecimiento. Y ella dice: pues bueno, me alegro que se encuentren aquí. Les comento, pues tenemos bastante diversidad de comidas. Hay para diferentes gustos y bolsillos. Tenemos desde económicas hasta ya un poco más refinadas. Igual contamos con diversas habitaciones por si gustan pasar, por si ocupan una noche de descanso. Igual contamos con diferentes precios. Las mismas y dependiendo del tamaño del grupo también hay habitaciones aptas para grupos pequeños o grandes. Si buscan servicios más de compañía, pueden decirlo y podremos mandar a alguna de las chicas o chicos si lo prefieren así. También tenemos una gran calidad de selección de vinos y cervezas, así que pidan lo que quieran. Tenemos casi de todo en la posada. No sabía que se podían rentar los amigos. Te sorprendería, mi niño. Gracias, buena moza. Yo quisiera una pieza de jabalí o venado y un tarro de cerveza. Muy bien. Sori va a decir, agradecemos el ofrecimiento. Creo que sí, vamos a quedarnos esta noche en su posada para una habitación de grupo estaría bien. Somos una pequeña caravana de viajeros itinerantes, así que nos gustaría compartir el espacio. Y para mí, un plato de comida modesto, después de todo nuestro viaje es un tanto largo. Y me giro lentamente hacia el grupo y apretando los dientes les digo, y nuestros recursos ya no son ilimitados. Cork simplemente pediría una cerveza y pues el plato más barato que haya. Yo podría pedirte una comida también sencilla, por favor. Solo agua. Muy bien. Yo quisiera algo que me recomiende que también sea barato. Pues, muy bien. Le diré al chef que les traiga buena comida y que sea para aventureros que van iniciando. No se preocupen por los recursos. Dice bien, eso es todo lo que les puedo ofrecer. ¿Algo más? De momento sí, muchas gracias, pero es posible que más al rato te molestemos de nuevo.
Muy bien, estoy aquí para servirles. Y pues ven que se retira. Y pues bueno, ¿qué planeé? En general, ¿cómo es el ambiente de la taberna? O sea, imagino que no es así como que extremadamente lujosona, pero se ve así como que un establecimiento respetable. Hay alguna zona donde se ve a gente como así como medio delincuentes, en general da mala vibra, buena vibra. ¿Cómo es el ambiente del lugar? El ambiente del lugar es general bueno. Se observan alrededor, para la mayoría parecieran ser aventureros. Probablemente ustedes sean de los que parezcan más ah, exóticos, extraños. Probablemente Nos vemos. notaron miradas sobre ustedes a la hora de que entraron. Principalmente a lo mejor sobre, pues, no tanto a lo mejor sobre Sori, Motoso y esta Sempa. A lo mejor más sobre Cork y Mirik, porque pues un Lizardfolk y un Kobold usualmente son cosas que matar, no aventureros que entran a una taberna o así. Este, pero pues ven que nadie los ataca ni nada, simplemente muchas miradas curiosas. Ahí, denme una percepción, quien quiera. Ajá. A ver, ¿no? Ah, no. Ok, Ah, Mirik no se da cuenta. No, me movieron todo, no sé dónde está nada. oye, espera. Está donde mismo, nomás ahora están como transparentitos los cuadritos. Igual a la derecha está todo lo de los personajes. Motoso 10. Ah, espera, esta cosa se está cargando. Ahora los dados no están muy generosos. Al menos no con estas tiradas. Ah, mira, nuestra druida de La cabecera. druida 25. Y Pues Mirik, no lo va a notar. Motoso y Sori lo que van a ver es que pues la gente, hay uno que otro aventurero que les echa una miradita ocasional, pero cuando notan que los están viendo inmediatamente retiran la mirada, porque pues, tampoco se da cuenta de nada, pero no. Senpa sí logra darse cuenta de algo. Un grupo que está hacia el otro lado de la posada, justamente sobre la misma línea de mesa que es un grupo de 5, que hay como una tabernera. No mentiras. Ah, sí, es un grupo de 5. Este. Hay dos que de ahí que se les quedan viendo permanentemente. Y otros que están echando una mirada. No tienen cara de. eh, ¿Cómo se dice? No tienen caras amistosas. No ven sacando armas ni nada, pero pues sí, no tienen caras muy amistosas, que diga. Y también Senpa Eh, logra ver que el hombre que está ahí luego en la siguiente mesa de con ustedes eh, finge estar platicando con la mujer que tiene enfrente, pero a cada rato ves que voltea los ojos hacia donde ustedes están, sin girar la cabeza. eh, Recuérdenme si no estoy mal, no teníamos nada parecido a lenguaje mental, ¿verdad? Si no es así, probablemente lo que haga sea, a estas alturas tal vez ya ha desarrollado ese lenguaje de miradas con Sori, de que le echa una miradita y le echa una miradita a las otras personas que nos están viendo medio feito, como para decirle,
estos nos están viendo feo, hay que estar precavidos por cualquier cosa. Ok, si se han llamado mi atención y sus ojos me dirigen hacia el grupo de la mesa de aquel lado, y percibo exactamente lo mismo, le digo a través de telepatía. Podrían ser simplemente pueblerinos malhumorados, o tal vez nos reconozcan y sepan de la recompensa, o peor, sepan algo acerca del mapa. Como que en ese momento Sori cae en la cuenta y se gira y dice, por cierto, ¿quién trae la cosa? ¿Quién se quedó con la cosa? Le empiezo a mirarlos uno por uno. Yo no me acuerdo por jugador. ¿Cuál cosa? El mapa. ¿Y eso lo dices en voz alta, Cork? Pues no, más bien en susurro. Ah, ok. Duke, ¿quién se quedó con la cosa? De hecho, justo pensaba preguntarles eso, que quién es el que la había traído Si mal después no de que salieron del recuerdo, club. estoy tratando como de reconstruir los sucesos. Sori saltó sobre la mesa y lo tomó, y luego Mirik y el resto les ayudó mochando brazos y convenciendo a la gente de que lo soltara. Entonces me imagino que lógico sería que Sori se quedó con el mapa, si les parece bien. Ok. Ok, en ese momento, después de preguntar, empieza a buscarse entre sus cosas, y en cuanto la encuentra, o sea, si la encuentro entre mis pertenencias, sin sacarla de mis bolsillos, así como que la tomo, la reconozco con el tacto, y ya como que se relaja un poco y dice, olvídenlo, falsa alarma, yo tengo la cosa. Vamos a procurar no mencionarla dentro de lo posible, les dice en voz baja. Ustedes saben, tanta fortuna puede ser tentadora para algunas personas. Así que, a menos que sea cuestión de vida o muerte o completamente necesario, nadie habla de la cosa. Y en todo momento debemos saber quién tiene la cosa. ¿Les parece bien? Entendido. Buena De acuerdo. idea. También dado lo sucedido, cuando encontremos a nuestro objetivo, sería bueno llevarlo a un lugar más privado. Sí, de hecho, ni siquiera estoy del todo segura si el señor Lígalo estará del todo enterado de la naturaleza del trabajo que le vamos a proponer, o si simple y sencillamente vamos a contratarlo para resolver un acertijo. Igual creo que no hace falta que le digamos más de lo que necesita saber. Muy bien. Ahora, queda solo una pregunta. ¿Hacia dónde hay que dirigirnos mañana por la mañana? No podemos quedarnos tanto tiempo aquí. Entre más tiempo pasemos, es más la probabilidad de que nos estén siguiendo. Esa es la situación. No podemos movernos de aquí hasta que no sepamos hacia dónde tenemos que movernos. En otras palabras, primero necesitamos encontrar al señor Lígalo, que resuelva la cosa, y la cosa supongo que nos marcará el camino hacia nuestro siguiente destino, si no entiendo mal. No, demonios. Estoy empezando a creer que debimos pedirle más de 40 monedas de oro a ese supuesto capitán. El tema es que esa no es nuestra paga, esos son nuestros recursos para el viaje, y se supone que tendrían que bastar para al menos llegar hasta el punto en que vamos a abrir la cosa. Más allá de ello, la situación cambia. Así que... Igual te recuerdo que todo esto fue porque nos tendieron una trampa. Básicamente somos conejillos de indias, objetos descartables. Todo eso. rehenes. Rehenes me gusta. Tiene un poco de dignidad. ¿Quién va a pagar por rescatarnos? Buena pregunta. Supongo que hasta este punto tendremos que confiar en la palabra de nuestra, y hace comillas con los dedos, benefactora. Si se completa la misión y ya saben que
y voltea a ver a Motoso a la frente para asegurarse de que su bandana esté en su sitio. Desaparezca después de completar el objetivo. Entonces creo que podemos, dinero o no, podemos tratar de volver a nuestras vidas normales. Si es que salimos vivos de esta. Diría que hemos tenido algo de suerte en nuestras últimas misiones. Al menos al terminarlas. Al iniciarlas no han ido muy bien. Hemos sobrevivido hasta este punto, ¿no, Quark? ¿A qué viene tanto pesimismo de repente? Quiero decir, la situación no es la mejor en la que hemos estado, pero tal vez hemos estado en alguna peor antes. Bueno, a este punto yo hubiese esperado ya encontrar más dinero, tesoros o incluso armas encantadas que valieran una gran fortuna. No pensé que estaríamos pasando una mala temporada. Tienes un punto. Oh, Aunque terminando esto, deberíamos irnos de vacaciones. lo mismo digo, aunque si gustan, podríamos hacer algo de dinero aquí. Pregunta para el máster, ¿hay en la taberna quienes estén como jugando juegos de azar, apostando? Si pones atención, no pareciera que nadie estuviera jugando de eso. Y déjame checarnos rápido algo. No, si tú pones a verte alrededor, no ves a nadie que esté jugando juegos de azar. Ok, pues no, entonces juegos de azar o apuestas no hay, así que pues solo les diría en susurro, si gustan puedo desplumar a tal vez personas que sean un poco agradables hacia nosotros. ¿Qué dicen? Les guiño un ojo a todos si es que entienden a lo que se refiere. Tú sabes, querido mío, que nada me gustaría más que desplumaras a algunos ricachones, pero creo que tenemos que mantener el perfil lo más bajo posible en este momento, en lo que encontramos a nuestro objetivo. Mejor busquemos el objetivo. Pero solo bufa una vez por la decepción de la respuesta y empieza a entrarle a su cerveza dándole grandes tragos. Mira, cuando termine esto nos vamos a un resort de ricos y los desplomamos a todos. Eso sí me gusta. Justo eso iba a preguntar. ¿Ya nos trajeron la comida? Justamente para eso, ven a la mesera ya venir con su comida acercándose hacia su mesa. Y una duda, ¿Porky y Senpa están sentados en otra mesa? No sé, no estoy prestando atención al mapa, perdón, soy horrible persona. ¿Dónde están los demás? Es que nada más veo hacia un lado. Pensé que estaban enfrente mío. ¿Dónde se fueron? ¿Por qué me abandonan? Si le das shift y a la ruedita del ratón, haces que gire el personaje. Lo chistoso es que Senpa, sin vernos, eligió exactamente la mesa detrás de nosotros. Eligió estar justamente atrásito de Sori. Originalmente estábamos todos, incluido Cork, en la misma mesa, nada más Senpa en la otra, pero de repente Cork se fue a la misma mesa que Senpa. Yo no sé si era parte del plan. A ver, no, es que con eso que se pone oscuro en ciertos lados, pues es difícil como de verlos. A ver, esperen, ya casi, solo déjenme ajustar. Ay, creo que me puse sobre Motoso, o Motoso está sobre mí, a ver. Te digo, si le das shift, shift y giras. Motoso ya estaba ahí en su lugar. Bueno, digamos que al menino lo voy a recorrer. Creo que les voy a emplear un poco la vista, para que al menos se vean cuando están al lado. Sucedió la clásica ocurrencia de que te sentaste sobre el gato. El problema es que no eres mucho más grande que el gato. Son adorables los dos. Llega la tabernera, y les entrega la comida, empieza a ponerla
los platos de cada uno sobre la comida. Y les comenta. Les dice, bueno, aquí está su comida y por la paga no se preocupen. Nomás antes de irse, pasen a la barra y páguenle al cantinero. Sori sonríe, le dice muchas gracias. Por cierto, señorita, conversando con mis compañeros de viaje, escuchamos que había un cierto caballero distinguido en esta región. No sé si usted lo conozca, es alguien con habilidades muy particulares y creemos que tal vez sus pericias nos podrían ser útiles en nuestro viaje. Es un hombre de apellido Ligalow, ¿lo conoce? Ok. Ella vas a ver que hace una sonrisa muy amplia y dice, vaya, curioso apellido. No estoy muy segura si lo recuerdo o no. ¿Quieres tirar algo para intentar convencerla? A ver si tú notas por su expresión, no es muy buena en eso. Sabe algo, pero no lo está diciendo. Ya, pues tengo más 0 en carisma. ¿Qué pudiéramos decirle? ¿Intimidación? No, no es cierto. Violencia. De hecho, no tengo competencia en absolutamente nada social. Confiaba en que mis compañeros se encargaran de eso. Ah, no, miento, tengo persuasión. Sí estoy entrenado en persuasión. Ok, entonces sí, le tiraría persuasión. Le voy a decir, bueno, apostaría a que muchas personas vienen por aquí y por allá y usted siendo una trabajadora tan hábil en su oficio, seguro recuerda a alguien tan peculiar como el señor Ligalow. Usted sabe, es de esas personas no demasiado altas, pero bastante habilidosas. ¿Podría ayudarnos? ¿Nos haría el favor tal vez de recordar? Y le doy mi mejor sonrisa. Ok, hazte la tira de persuasión. Venga, vamos dados, vamos. 14. Ok, un 14. Es que le dices eso, sonríe. Ella es que voltea hacia los lados, se acerca contigo hacia el oído y dice, si el señor Ligalow está aquí en la posada, en su habitación, pero no le gusta que lo moleste. ¿La chica de qué raza es? Es una drow. Una droga. Ok, cuando dice lo de su habitación, ¿voltea los ojos o hace señal hacia en alguna dirección o solamente lo dice así al aire? Solo lo dice hacia el aire. Tú ves claramente que pues, el lugar nomás tiene 2 pisos porque de ahí alcanzan a ver ahí en medio tiene Escaleras. un hueco. En las escaleras sí tiene un hueco donde se alcanzan a ver arriba como si hubiera habitaciones o algo así en el segundo piso. Entonces Ok. desde ahí se ve claramente que nomás son 2 pisos y pues las habitaciones no están en el de aquí abajo como ya vieron. Va. Sori le dice, entiendo y respeto el deseo del señor Ligalow de tener su privacidad, pero apostaría que le interesaría la oferta que vamos a hacerle. Digo, a final de cuentas es un negocio y no creo que quiera echar en saco roto la posibilidad de ganar unas piezas de oro adicionales por un servicio bien prestado. Y ella te dice, pues bueno, te seré honesta, yo no tengo decisión sobre eso, pero dice, puedo comentarlo con quien sí para ver si el señor Ligalow los quiere recibir. O si va a Sori le querer sonríe. con ustedes. Dice, si pudieras hacer eso por nosotros, te lo agradeceríamos mucho. Y nos aseguraríamos de recompensártelo apropiadamente, con las propinas, claro. Ella sonríe y les dice, y ya esto lo dice ya en voz alta, dice, bueno, se les ofrece algo más. Y si no, me retiro y cualquier cosa, solo levanten la mano y vendré con ustedes. Pues Sori no le va a pedir nada más. Ya asiente, le da las gracias y se va a poner a comer. No sé qué digan los demás.
Mm, Estuve escuchando atentamente la conversación. Cuando veo que Sori logra dialogar con la camarera, respiro un poco aliviado. Y pues sigo entrándole a lo que ordené. Va que va, si ya nadie más pide nada ni nada, pues camarera se retira. Duda random, ¿alguien de aquí tiene bonificadores positivos en carisma? ahora son- Yo tengo +3 en intimidación. Este. Y deja ver qué más ¿No? La tengo. intimidación ayuda. Digo, nada más para saber, porque Ah, yo tengo persuasión entrenado, pero tengo 0 en carisma. Digo, no estoy tan mal, pero tampoco hay nada ahí. Por si acaso. Carisma negativo. Eso me temí. Sí, yo solo soy bueno intimidando. Yo solo tengo 1 en carisma. Yo Ah, tengo. mal. Yo tengo uno que es el persuasión. Bueno, no estamos tan para el arrastre. Ok, nada más para tomarlo en cuenta. Ujú. Sí, parece que no tuvimos un paladín ni un warlock o un sorcerer en esta ocasión. No, y queda bastante bien porque somos una party de puros bichos raros, entonces tiene lógica que nadie sea muy bueno con las negociaciones. Estamos rotos. Va, pues entonces, pues comemos. Una En duda. un atento de intimidación, en una criatura amigable. ¿Por qué querrías ventaja en intimidar a una criatura amigable? Bueno, está bien. Pues mira, con amigable significa que yo lo entiendo como una criatura que No, hostil. Ajá. no hostil. Ujú. Tampoco neutral, así como que alguien que le da igual. Pero pues, por ejemplo, un mercader, eh, un cantinero, algo así. Está bien. Es como yo lo entiendo al menos. Duda, ¿alguien le pone atención a lo que hizo la camarera después de que se fue o simplemente le entran duro a la comida porque le ruge la tripa? Pues sería bueno seguirla con la mirada. Dijo, prometió pasarle nuestro recado a Ligalo, así que así como que ver para dónde va. Sobre todo, Sori lo haría sobre todo porque su última experiencia con camareras en esta misión no fue muy bien. Y pues si la sigues con la mirada, ves que llega, habla algo con un cantinero. Alcanzas a observar que cuando hace eso voltea medio a verla, ella voltea a verlos a ustedes un poco. El cantinero sigue en lo suyo, está limpiando unos vasos. Ya después de eso ven que nomás él asiente con la cabeza y ella se retira para otro lado. Mm. Soy como que después de ver eso, nada más va a hacer una mueca como de reflexión y les va a decir en voz muy baja. Dice, hasta ahora pensé que tal vez este fulano podría ser alguna especie de criminal o persona de mala reputación y que nos asocien con él podría ser peligroso, pero bueno, lo achucho está. No sería la primera vez que tengamos que salir corriendo de un lugar. Ni la última. Pues Sori terminaría de comer su modesta merienda, o sea, la lógica sería nada más comer así como para que el cuerpo siga funcionando. Una chica grande necesita comer, pero trataría de estar atenta tanto a si la mesera vuelve para darnos respuesta de nuestra solicitud, tanto como alrededor por si los de la mesa hostil se ponen locos o si alguien más se pone loco. O sea, sí estaría como tratando de mirar por encima de mi hombro para que no me agarren con los pies planos, como decíamos en tercera edición. Pues empiezan a comer, va a pasar un ratillo sin que pase absolutamente nada. Ah, sí, ya pues si Sempa les comunica a los de la mesa hostil para que pues estén como que atentos todos, se dan cuenta de que alcanzan a ver
Déjenme checar más algo rápido en sus fichas para ver quién podría saberlo de cajón. Porque pues no hay ningún humano aquí. Fotoso de plano. No hay humanos, así que no sabemos que los humanos en general son malas personas. Tampoco Mirik. Ok, entonces yo creo que sí le voy a pedir a Sempa una tirada de. Espérame. De religión. Hay un 17. ¿En algún momento de tu vida te cruzaste con ellos o si los conociste, si los conoces, si los ubicas? Ves que hay en esa mesa hostil dos de los que se les quedan viendo. Te das cuenta porque se les quedan viendo. Son dos clérigos de la llama de plata. Y sabes que ellos son conocidos por considerar a todos de las especies de tus amigos, principalmente de Cork y Mirik, como seres malvados. Eso es racista. Los de la llama De de hecho, plata son mucho, muy así. de hecho, va a ser así como que en el momento en el que los reconozca va a ser como de... Se va a voltear a la mesa, va a ver hacia la mesa, va a dar un suspiro y va a decir, ya sé, pero si tenemos el enlace mental todavía, va a ser por ahí, por ese medio de, ya sé por qué se nos quedan viendo, son los del ¿cómo se dice? La llama de plata. ¿Los de plata? Son de la llama de plata, estos racistas desagradables. Y les echa una ojeadita a Corky, a Mirik y a Sori. Es lo que se me hace un poco curioso, que la diferencia real entre un Kobold, un Lizard Folk y un Dragonborn es el tamaño o un poquito la forma, pero que no vean malo los Dragonborn, así como que, qué conveniente. Pues Sori nada más así como que les echa otra mirada y dice, bueno, supongo que si no empezamos las hostilidades nosotros, no tenemos nada que... no tenemos ninguna culpa. Solamente no bajemos la guardia. Uno nunca sabe cuándo estos tipos pueden reaccionar mal. Digo, al menos es un alivio saber que solamente nos detestan por quién somos y no quieren robar nuestro mapa. Eso se los digo telepáticamente. Un clásico y ciertamente es mejor. Igual Cork voltea a ver a espérame, a Motoso y pues simplemente le pone la mano sobre la cabeza diciendo, y tú, por favor, no te descubras, ya tenemos bastante problemas con que odien a nuestra especie. Ay, Dios santo. Y le da otra mordidita a lo que sé que le hayan traído de comida. Pues ustedes están prácticamente ya se acabaron sus comidas, se acabaron las bebidas, si alguien pidió más, le dieron más. Cuando pues ahí lo pueden ver, el señor que está en la mesa de al lado con ustedes, está ya algo borracho. Cuando se intenta levantar, tropieza, cae sobre esta Sori. Se levanta muy torpemente, como si sí, cuando se levanta te dice, perdón, no vi por dónde. El tapete fue. Y empieza a caminar. Si lo igual veo voy a ver. Dale tú primero. Si veo que se cae curiosamente sobre Sori, le voy a echar una mirada de ojo con el mapa, no te lo vayan a sacar. Sí, justamente es lo que yo iba a decir. Si lo veo venir y veo como que literalmente se cae encima de mí, haría con una mano como de sostenerlo, pero con la otra me llevo la mano al bolsillo para agarrar el mapa. O sea, no lo voy a soltar. La cosa es que para cuando lo viste venir ya estaba cayendo encima de ti. Y en cuanto ¿Está bien? eso Igual mano al mapa. No está. Les digo,
Es más, tal cual le voy a decir en voz alta, no a gritos, pero sí lo voy a decir en voz alta para que me escuchen todos. Meto la mano al bolsillo y si no está el mapa, le voy a decir ¡ladrón! Me voy a poner de pie y desenfundar el hacha. Me vale gorro. Ya lo acusé de ratero. Segundo a Sori, me pongo de pie y desenvaino mi Great Sword. En cuanto dices eso, el tipo se voltea. Se me olvidó mencionarlo, el tipo está en ropa interior. Y les muestra las manos así, dice, si no traigo ni siquiera mis cosas, ¿dónde pude costar algo que les robé? Tienes calzones, ahí podrían estar. Scorpio va ahí a esculcar a ver qué trae. Pues bueno, no es ¿cómo se dice? Todos le ven un bulto bastante pronunciado al frente, bastante redondo. ¿Por qué le vas a meter mano? ¡Motoso! Hablo que sí. Y en cuanto intentas meterle mano, el tipo te detiene, te dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ven que todos Revísalo, revísalo. Así de, Cor, encontraste el mapa y Cor, ¿qué mapa? Voy a intentar de intimidar al bicho. Básicamente le diría, deja que nuestro amigo revise lo que tenga que revisar. O yo mismo me encargaré de buscarlo en tu entrañas. Y no quieres que haga eso. Tírame intimidación. Oh. A ver. Un 20 sucio. Cuando hace eso, el tipo levanta las manos y le dice, oh, tranquilo, no hay que llegar a tanto. Solo me caí sobre su amiga. Si de plano, o sea, no admite nada y no quiere sacar nada, Sori está ya en un punto bastante, ¿cómo decirlo? Sí, ya sensibles respecto al tema del mapa, digámoslo así. Entonces, si veo literalmente que en sus calzoncillos tiene un bulto con forma y tamaño del mapa, voy a literalmente tratar de patearlo en la entrepierna para que salga hacia arriba el mapa. Si pateo otras cosas, pues la verdad me tiene sin cuidado. Ok. No te hago tirar. Te acercas al tipo, haces a Cork a un lado, le tiras una patada. Sientes algo metálico duro que incluso hace que te duele un poco el pie. El tipo nomás saca un bufido, se dobla en el piso. Para el momento que diste la patada y mientras el tipo se está doblando, nomás el mapa sale volando hacia arriba, le pega en la mandíbula, y el tipo cae en el piso medio inconsciente, adolorido. Pues agarro el mapa, o sea, mi atención está en atrapar el mapa. Le apunto con la espada al cuello. Me quedo apuntándole con la espada al cuello. ¿Sí logro atrapar el mapa? ¿Sí lo tengo? Lo meto en mi bolsillo sin sacar la mano, o sea, sosteniéndolo físicamente. Y en ese momento giro mi mirada alrededor. ¿Qué está pasando alrededor? Si giras alrededor y empiezas a ver qué está pasando. ¿Ves a los cantineros, el que está más cerca de ustedes, cuando tiene la espada, Mirik sobre el cuello del tipo? Ves que los cantineros tienen unas como porras en las manos, nomás se les están quedando viendo, no están diciendo nada. Ven a la gente alrededor que nomás está viendo como que el alboroto. Escuchan a unos del fondo gritar, "Epa, no, que no lo tenía". Y ven a los dos de la llama de plata que se acercaron, que se enfundaron sus espadas y traen el escudo en mano. No están, como se dice, juntos, sino que uno viene un poquito más por abajo y otro viene está un poquito más por la parte de la barra. Nomás, no parece que vayan a ir a atacarlos, sino simplemente parece que están atentos. Pues viendo el alboroto, viendo que los sujetos incómodos también están alertados,
que incluso nuestros anfitriones también están incómodos, llegó a decir en voz alta, dado que somos eh, visitante, lo dejaré a su consideración. ¿Qué hace usted aquí con un ladrón? ¿Qué deberíamos hacer? En eso ves que uno de los cantineros sale, se acerca, se pone atrás del ladrón. Trae la porra en la mano, pero la trae un poco como si sujetaras un bate de béisbol, pero juntando así por atrás, como si lo tuvieras, no para atacar, no como para usarlo, sino nomás cargando. Con la otra mano libre pone 2 dedos sobre la espada, y te la levanta tantito así como para que la retires. Y te dice el cantinero, pues para empezar, los pleitos los resolvemos nosotros, no ustedes. Y ya que comprobaron que sí es defecto, les había robado lo que sea que traigan. Es nuestra responsabilidad ahora encargarnos de este. ¿Quitas la espada del cuello? Sí, probablemente cuando ponga su dedo al principio, yo no coopere, no la mueva, pero en cuestión de un par de segundos, luego de contemplarlo, yo mismo la retiro y vuelvo a enfundarle. Cuando hace eso, ves que se agacha, voltea a ver al tipo así como poniéndole la cara encima. Y le dice, otra vez con las mismas. Tú no prendes, ¿verdad? Lo toma de un brazo y lo empieza a arrastrar para llevárselo para otro lado. Y mientras dice eso, Una escuchan pregunta. No, dale, termina, mejor termina. escuchan al a otro de los cantineros decir, hacer un disculpen, ustedes dos señores, sé cuál es su religión, pero aquí nos encargamos nosotros, bien conocen las reglas. Luego regresen a su asiento, no son sus servicios requeridos. Ves que uno nomás voltea a ver hacia el otro se gira para ver al cantinero. Se le queda viendo con una mirada. El cantinero nomás le dice, no querrán ser expulsados de las posadas, ¿o sí? Y pues los tipos ya nomás se dan media vuelta y regresan hacia su mesa. Ven claramente molestia en ambos. Pero pues no van a hacer nada. Sin crímenes de odio en horario de detención, por favor. Te iba a preguntar, cuando veo que el tabernero se lleva al tipo en calzoncillos, veo honestidad en lo que estoy viendo. O sea, cuando veo que le dice, otra vez tú, y se lo lleva para atrás, es tipo, ¿se ve legítimo todo eso? ¿O o tengo razones para sospechar que tal vez todo es actuado? Es que está coludido el cantinero con este güey. Tírame un insight. Temía que dirías eso. No, pero sí está bien. En sabiduría no estoy tan idiota. Insight. Changos, un 5. Bueno. Pues bueno, para ti parece todo legítimo. Incluso cuando lo va arrastrando por el piso, nunca lo deja que se pare. Golpea la cabeza del tipo contra el último banco. Así de que lo iba arrastrando, no se dio cuenta y más chocó. ¿Puedo tirar también? Quien quiera tirar, adelante. ¿Es tirado de qué? Uy, ahí está. ¿De qué dijiste tú? Es que no te entendí. Insight. Insight, a ver, esta mira, déjame ver. Aquí está. Uy, en esta se la tengo con -2. Bueno, a ver. Tanto Senpa como Korg se dan cuenta. No es actuado. Realmente el cantinero está molesto y de hecho hasta si ven por cómo está arrastrando del brazo, parece que lo está incluso lastimando. O sea, está en una posición bastante incómoda y dolorosa
Y él le lleva el brazo. En voz baja me dirijo a mis compañeros, casi murmurando o tan discretamente como me es posible. Esto me tiene incómodo. De toda la trayectoria, te ha elegido precisamente a ti. Ese tipo sabía algo. A estas alturas parece que todo el maldito mundo sabe algo. Pero fue muy específico a ir hacia Sol. Creo que deberíamos estar rotando la cosa entre nosotros para tener un poco más de seguridad. Sí, quizá hasta ser duplicados. No es una mala idea. Después de un momento regresa el cantinero que se llevó los tipos y les dice, disculpen, Diga. ¿Sí? les enseña una llave. Y les dice, esta es la llave de su habitación. Y en cuanto a la otra petición que hicieron, este, el señor dice, el señor, se me fue el apellido, perdón. Ah, el señor Legalo dice que los puede recibir hasta el día de mañana. Sori asiente con un poco más de alegría, le dice, excelente, ¿dónde podríamos verlo? ¿En su habitación? ¿Dónde nos recibirá? Eso no me lo comentó, me dijo que mañana nos avisaba para que les avisáramos en dónde podrían encontrarse. Tú, Sempa, notas algo raro en la expresión del cantinero mientras les está diciendo esto. Qué raro. Ciertos gestos que hace, no sabes exactamente qué son, pero hay algo que no cuadra muy bien. A estas alturas ya tengo una cierta paranoia con los shapeshifters, así que ¿hay algo que pueda tirar para ver si es alguno de los que algún shapeshifter o algo así? Es por la paranoia. Mm, a eso déjame ver. Y Pues le voy a echar ojitos a Sori de como que está raro Cantinero. nuestro vecino de repente, ¿no? Pues mira, es que como tal, un shapeshifter transformado no notas la diferencia, no sabes que es uno hasta que no lo veas cambiar de forma, o a menos de que esté en su forma natural. Eh, así que pues para tirarse y saber si es un shapeshifter o no, no tienes con qué tirarle. ¿Válida? Sí, Digo que te lo si digo. Sempa me hace ojitos, podría tirar, por ejemplo, Insight para ver si puedo definir cuál es el estado emocional detrás de esos gestos, o sea, si está tratando de engañarme o si tal vez no es sincero o algo así. Ujú, sí. La última salió bastante mal, así que confiaré en que esta vez saldrá mejor. ¿Dónde está Insight? Acá está. Normal. Tiro igual. Un 11. Bueno, vamos mejorando. En paz los dados la están amando. Mm,
Pues tú, Sori, no notas nada. Y tú, Senpa, no estás, ¿cómo dice? Completamente segura, pero tampoco estás segura de que te engañen. Pero sigo sintiendo ese algo raro. Me gusta. Pues realmente no hay mucho que pueda hacer al respecto, así que nada más va a dejar escapar un suspiro y va a seguir viéndolo como analizándolo. Pues va a decir él, ¿algo más en que les pueda ayudar? ¿Alguna otra bebida que deseen? Soli le va a echar un vistazo rápido al grupo, pero luego va a negar con la cabeza y le dice, no, yo creo que le pagaremos por la comida y la bebida y por el hospedaje. Dice, muy bien. Por lo de esta noche, más el hospedaje, por todo el grupo, sería una moneda de oro. Le pago. Me la descuento. Ah, va. Sí, pues le pago por todo. Y él me volteó con el grupo y le digo, pues vamos chicos. Hay que descansar. Probablemente mañana tendremos un día agitado, así que nos hará falta el sueño. Si es que podemos dormir. Les dice, Así esta es. habitación es subiendo, cruzan subiendo por la escalera del lado derecho. Su, su habitación es la que está en el primer puente enfrente. Andan en el- Muy bien. Sería esta habitación de acá. Ujú. Ay, Yo no veo estoy en el nada. limbo de las escaleras. Yo igual. Limbo de las escaleras. ¿Ya de dejarlos Puro- pasar? Ahora estoy en un limbo de un cuarto. Sí, Solo nada veo más vemos oscuridad. puro cuarto. Ah, qué Ok, raro. pues No sé por qué los metió en el cuarto. Debería de haberlos dejado pasar libres por las escaleras. o Ah, sea, escaleras. ahora estoy en un cuarto. Solo hay obscuridad. Ya pueden salir del cuarto. Ay, yo. Ok, cruzamos así todo derecho. No, obscuridad y Ah, una cama. Un tapete. a ver, pues según esto todavía es más de reducción. Gasp. No sé por Y qué ahora no me los puedo atoró en mover. el cuarto. Ok, Tendría que haberlos ajá. dejado pasar libres por las escaleras. Ah, ya puedo ver. Hola, Mirik. Hola. Estoy inspeccionando cuartos. Gasp. Si ves algo brillante, te lo agencias. Entonces, ¿es por las escaleras? Ujú. A Son ver, las que esto. están a un ladito de la barra, ¿verdad? Sí, debería de ahí Ah, poder dejarlos subir y bajar ok. automáticamente. Ah, Sí, puse creo que un ya me juego. dejó subir. Llegué como a media sala arriba Ujú. y hay un como palco. Hmm. Ah, mira, parece que acá está Sori. Sí, esa es la habitación en la que les dieron. Aunque ahora no veo ningún cuarto. Porque Ah, estás en el volví a la piso de abajo. oscuridad. ¿Mande? Porque estás en el piso de abajo. Ah, entonces voy hacia el piso de arriba. Creo que ya sé por qué les mandó al cuarto. Más bien, Entraron por la podría parte de atrás de la escalera en vez de por la del principio. Es correcto. Por eso los mandó al Pero sí. cuarto. Se supone que Ah, la entrada es por donde está la ventana.
Bueno, creo que ya, ahora sí estoy en el lugar correcto. Yo no sé ni dónde estoy. Ni dónde debo ¿No ir. ves a Motoso y a Sori en la parte de abajo de la pantalla? ¿De dónde estás? Acuérdate Matoso de porque los acaba bancos de subir. de visiones. Pero pues tendría que alcanzar a verlo, según yo. Sí. ¿Dónde No, está? No, ahí estoy no, viendo a porque hay Motoso. un chingo de cuartos en Ahí ya medio. no veo. Sí, lo Ahí sé. veo a Motoso. Ahí nada más veo la colita de Motoso. Ahí veo a Motoso. Sigue a Motoso. Y a Mirik. Ahí ya no veo a nadie. Pues Para síguelos. acá. A mí podrías ayudarme a moverme. Es que parece ser que la cantinera o el hombre que tiene el turbante en la cabeza no me deja moverme. Una mujer. Ok, gracias. De nada. Ok, pido la cama de la derecha. Yo quiero. Alguien va a tener que compartir cama y los demás tienen cama individual. ¿Quién quiere compartir cama conmigo? Ja, ja, ja. Motoso es el más amigable, así que si le dicen quién quiere compartir cama, yo. Perfecto. También voy a poner eres casi más todas las- chiquito. Será más cómodo así. Es como si abrazaras un peluchito. Yo me quedaré en la esquina. Quizá también deberíamos turnarnos para vigilar. A estas alturas suena una idea demasiado razonable. Si que en nuestra cara nos quieren quitar las cosas con todo el descaro, sabiendo dónde encontrarnos. Sí, pues igual sería bueno. Propongo que nos repartamos las guardias. Que no sé, 2 horas cada quien o algo así. ¿O cuántos somos en total? 1, 2, 3, 4, 5. Pues podría ser 1 hora y media, tal vez. Yo sugeriría que Motoso lo dejaran hasta el final, porque podría decir, ay, pero están descansando bien bonitos, mejor dejo que se duerman. Ok, la última guarda es Motoso. Entonces. Si quieren, pues Sori hace la primera y ya, no sé, cuando en 1 hora y media se la paso a Mirik y ya Mirik despierta, no sé, a Cork o a Sempa, como prefieran. Y al final dejamos a Motos. Bien. Va, que va. Entonces, van a dejar la puerta abierta. No. No, pues, Bien cerrada y le ponemos una puerta y la trancamos y luego le ponemos cemento. Esa es su única forma de salir es saltando por la ventana. o derribando otra pared. Sí, creando nuestra propia puerta. Ok, pues pueden ponerse un descanso largo para que recuperen salud y cosas que hayan gastado que ocupen descanso largo para recuperarse. Ujú. ¿Cuánto se ¿Dónde le recupera? pico esto? En tu ficha, si te vas a la Ajá. parte de arriba de donde está la experiencia, pues a la izquierda del 3 grandote, hay uno que Ajá. dice Long Rest, que es como una receta de campaña. Ahí hay que darle. Al lado de lo que son como Ah, los cubiertos es el Short Rest. Descanso corto. Va. Si es cierto, yo te traía daño de la batalla, ya me lo quito. listo, ya. Varios traían daño de la Descansado. batalla. Same. Puedo usar este descanso largo para cambiar mis spells, ¿verdad? Los cantrips no, pero los spells sí. Sí, los cantrips son hasta que suben de nivel. Los spells. Ajá. De hecho, creo que tú como druida puedes cambiarlos incluso mientras estás comiendo. En un descanso corto. Ah, perfecto. Pero sí, si Perfecto. quieres cambiar los que tienes preparados, adelante. Y los tengo preparados poniéndoles el engranejecito, ¿verdad? Quitas el que vayas a quitar y Perfecto. pones el que vayas a cambiar. A poner. Perfecto. Por ejemplo, a los bárbaros también les recupera las rabias que hayan usado.
alguna razón Motoso lo marca como que usó la depuración. O no sé si simplemente se lo recupera. Tal vez le di clic por accidente. Eso que. Pues ya van tomando sus guardias, escuchan cada vez menos ruido afuera. Ahora que cerraron, se escuchaba muy poco ruido, llegó un punto en el que ya no se escuchó nada. Ah, se sigue escuchando la tormenta afuera. Pero ya pasa la noche. A los que les tocan de las últimas guardias ven como la lluvia amaina. Y pues amanece. Hace temprano. Se revía. Y pues ya todos descansaron. Ya estuvo el último de la guardia que fue Motoso, si me lo recuerdo. Y pues, ¿qué van a hacer? Primero reviso que esté el mapa. Sí, ya está el mapa. De hecho, Ok, si entonces, alguien llega a echarle una mirada a la cerradura de la puerta, se van a dar cuenta de que, por ejemplo, si lo hace Core, se va a dar cuenta de que no es tan fácil abrirla. Ujú. Así que, sí está el mapa. Sori va a sugerir que bajemos a la taberna directamente a ver si nos topamos con Ligalo o si nos dicen qué onda con ese cuate. Ujú. Entonces, si están de acuerdo, vamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Entonces ahora sí bajamos por el lado correcto de las escaleras. Preferentemente. Ya. Sonido de la puertita. Sí, lo logré. Esta vez no me atoré para siempre en la puerta. Nos atoramos porque creo que todos estábamos igual. Estaban subiendo por el lado incorrecto y por cómo está hecho, pues, y también por ahí te manda hacia arriba. Yo necesito ayuda porque no me está respondiendo. Y ahorita te ayudo. Gracias. Creo que estás todavía en el segundo piso. Así es. ¿Ya te respondió? Checa si puedes ya mover. Déjame checar. Ah, Mm-mm. muevo, trabajo con ellos. Muy bien. Ya me reuní con la paz. Pues ya una vez que bajan, la misma cantinera la misma mesera que les atendió la noche anterior, viene y vuelve con ustedes y les dice, bueno, ¿van a desear algo para desayunar hoy? Sori, si llega y se sienta y nadie le habla acerca de la entrevista que teníamos con el fulano pues directamente va a decir, sí, claro, otra merienda modesta, por favor. Seguimos de viaje, así que hay que mantener presupuesto discreto. Y sonríe. Con una mezcla de entre felicidad y resignación. Muy bien, enseguida vengo. Y cuando se empieza a alejar, pasa se pone una mano en el hombro a Mirik
Y tú, Mirik, te das cuenta que te deja algo entre la ropa. Ok. Al principio disimulo, no lo hago inmediatamente, pero en cuanto se ha alejado unos pasos, deslizo mi mano discretamente hacia entre mis ropas y busco lo que sea que me haya puesto. ¿Sí? Pues en lo que checas y eso, es que es un pedazo de papel enrollado, trae un cordoncito, pero cuando lo agarras, se siente como que si trajera algo duro adentro. Ah, lo saco discretamente, quizás ligeramente a un lado, como por debajo de la mesa. Eh, Senpa seguramente lo va a poder ver bien. Si Sori se asoma un poco, puede que también. Los que están enfrente, ¿no? Tal vez la mesa les vaya a obstruir, porque pues no lo voy a abrir encima de la mesa. Lo desenrollo, lo desenvuelvo. Como que encuentro ahí. Es que en cuanto lo desenvuelves y eso, sientes una llave. Es ah, similar a la que ustedes tienen del cuarto, pero no es idéntica. Y, ¿cómo se dice? Y hay una nota que dice que vayan al primer cuarto subiendo las escaleras. Ya que lo leo, comparto la información en voz baja. Pare que es la ubicación y la llave para reunirnos con nuestro anfitrión. Eso realmente le gustaste de esa camarera. Y le da una sonrisita pícara, nada más para molestarlo. Río levemente con algo de complicidad. Pues va, Sori estaría en la misma actitud que el día de ayer, o sea, comería sus viandas, pero trataría de estar como atenta, constantemente rebuscaría entre sus cosas para estar consciente de que el orbe está con ella y trataría también de estar atenta alrededor por si alguien le hace gestos feos en la taberna. Pues ya llega la camarera, les entrega su comida. Ya no les dice de provecho y se retira. Es- y pues, si ves alrededor, ya no ven al grupo que vieron anoche, que donde venían los de la llama de plata. Y Ujú. pues ya los demás comensales ah, nomás vieron que los vieron cuando bajaron, pero ya no, pues sí nomás fue así como que los vieron llegar y ya siguieron los suyos. Ven que ya hay menos gente, al parecer ya varios de los que estaban anoche o no se quedaron o se fueron temprano. Uy, los corrimos, qué padre. Ahora sí que ustedes digan cuándo van a subir a... Pues asumo que Pues Hablar con terminado de desayunar sería. Ujú. él. Comemos y con este tipo. la primera habitación subiendo es literalmente con la que topan en la escalera por la cual subieron y bajaron. Ahora vamos a subir por el lado correcto. Nomás ajusto el view del mapa. Ya cuando entran a la habitación ven que hay un montón de estantes, es distintas a las otras. Hay un chingo de libros de todo tipo. Que si llegan al final ven una cama, un tema
un escritorio con varias cosas de alquimia y demás. Y de hecho, pues si se vienen por donde se fue Mirik, ven un montón de estantes con pociones o líquidos para hacer pociones y demás ingredientes. Todos parecen estar tienen una vitrina y unas puertas de cristal que están cerradas con llave. Pero pues Veo un pasillo. no ven al tipo por ningún lado de la habitación. Mm. Porque su habitación es un puto laberinto. Es un pasillo. Es un armario de escobas. Ah, sí, lo que dije no lo dijo Motoso, lo dije yo. Motoso no utiliza ese tipo de lenguaje. Gracias. Y no. Ante la habitación vacía, tal vez me vaya afuera a escudriñar los alrededores. ¿Creen que se lo haya llevado los otros que les echaron los ojos así todos feos? ¿Quieren hacer algo? ¿Cómo van a ver para encontrar a este tipo? Mm, pues qué será, podemos investigar más ahí sobre su cuarto, ver si hay como alguna pista, una nota, algo de Si que quieres, nos diga hacia tírate dónde. una investigación. A ver, espérame. Investigación. A ver, aquí está. Investigación. Normal. 20 natural. Hola. Nice. Ok, pues a lo mejor cuando ve eso, Korg empieza a investigar, empieza a rebuscar entre las cosas que hay en el sitio, y se da cuenta de que de hecho hay una pluma con tinta fresca en la punta, y una vela que la mecha todavía sigue caliente. Tú Ujú, sabes que esa pluma y la vela estaba prendida hace un par de minutos, quizás justo antes de que entraran ustedes es que se apagó. Y la pluma ujú, igual parece nomás de haber sido dejada rápidamente en el escritorio con la tinta fresca cayendo una gotita sobre el escritorio. ujú. Tú sabes que alguien estuvo aquí probablemente hace 2 minutos. Que hace 2 minutos ustedes venían subiendo las escaleras. Y pues nadie vio salir a nadie de la habitación. Pregunta, ¿la habitación tiene ventana? Sí, tiene 2 ventanas. Pero ninguna se ve como abierta o así que hayan dejado como sin pestillo puesto, ¿verdad? Te asomas hacia las ventanas. Sí. Te vas para donde sabes que salen los muros. Y de hecho ves que la primera ventana ya está abierta. Igual ante la situación presente, lo que Sori va a hacer es que igual se va a llevar la mano al bolsillo para sostener la esfera. Y mientras Cork revisa la ventana, dice: Tal vez siga estando aquí adentro. Mira alrededor y dice: ¿Aló? Señor Lígalo. Tírenme una percepción, los que estén dentro del cuarto. Ok, a ver, Ramón. ¿Sí? Si alguien quiere meterse, pues seguir buscándolo con los demás adentro. Un 21 pamodoso. Por cierto, la ventana, pues como les dije, está abierta, entonces siente el airecito. Por preparatorio. Por nomás escucha el ruido del agua, de la lluvia afuera muy leve, el viento, tempa igual, Tori ni se diga. Pero Motoso, tú a lo mejor en algún momento después de que dijo Sorry, hola, hello, hay alguien aquí. Eh,
¿Escuchaste un como ¿cómo se llama? Como cuando alguien está tocando los dientes? Muy, muy tenue cerca de por la ventana. La Voy a la respuesta fue. ventana. Ujú. Creo que está afuera. ¿Te asomas por la ventana o solo te acercas a ella? Me asomo. Volteo a ver a los lados de la ventana para ver qué es lo que veo. Una de las cosas que ves afuera de la ventana es el tipo de anoche tirado en el piso. Parece como inconsciente. Pero justo cuando estás poniendo tus manitas sobre el borde de la ventana para asomarte, una de tus manos pues toca la madera de la ventana, pero la otra sientes algo, como se dice, más blando y queda tu mano como flotando un poco. Qué chistoso, mi mano flota. Y lo tocó varias veces, así de que hago presión para ver si baja más. Sí sientes que baja más, pero sientes resistencia. Y empiezas a escuchar como una risita. Y de repente nomás sientes que algo te quita la mano de ahí. Mi Y al manita. tiempo todos escuchan que algo cae en el piso adentro de junto a Motoso frente de Coro. No ven nada, pero se escucha un golpe. Y "Oh". Creo que alguien se estaba haciendo el invisible. Ok, ¿cómo podemos percibir o decir si realmente es invisible? ¿Qué tirada para eso sería? ¿Otra percepción? Mm, Pues técnicamente ya lo escucharon y Motoso ya lo sintió, así que Fue de aquí hay algo que no puedo ver, pero lo estoy sintiendo. Y somos druidas y sabemos de ese cantrip. exactamente. Al escuchar el alboroto adentro, vuelvo a entrar a la habitación, cierro la puerta tras de mí y empiezo a seguir el ruido. Alguien dice algo, hace algo. O sea, Motoso se acercó a la ventana, miró por la ventana y cuando regresó escuchamos un golpe seco dentro de la habitación, ¿verdad? Pero no vemos a nadie. Ujú. Ok, entonces, Sori, ante el ruido igual va a mantener la mano sobre el mapa, va a echar mano al mango de su hacha, aunque sin desenvainarla. Y nada más va a decir, ¿aló, señor Ligalo? Somos las personas que solicitaron audiencia con usted. No hay nada que temer, solo queremos hablar de negocios. Y voy a levantar una mano en el aire, pero sin soltar la esfera, nomás para no, ahora sí que dar posibilidad, dar oportunidad. Ujú. Y tú, Motoso, sientes que algo se mueve junto a ti. Que sientes a tu core que algo te empuja un poco sobre los estantes de la pared. Ajá. Y escuchan una voz que dice: ¿En verdad no me van a hacer nada? No, oh. Siempre y cuando nos ayudes. Eso no ayuda. Ven que entre ustedes aparece esta persona que de hecho es que estaban buscando. Y les dice: no me comentaron que eran ah, tan peculiares. Somos un grupo diverso. Sí, eso lo puedo ver. Ah, Pensé que eran asesinos que querían matarme por mi investigación. Eh, No, hoy no. Pensaba saltar por la ventana, pero vieron lo alto que está. Sí, te Oiga, hubieras pero lastimado. Qué bueno que no lo hiciste. Volteé a ver, dice: "Eh, eh, ¿el gato habló?". Somos un grupo diverso. También puedo hacer miau si quieres. Miau, miau. Eso es más raro, creo que mejor habla normal. ok, creo que podemos dejar
ese tema del gato para después. Muy bien, señor. ¿Qué? Necesitamos su ayuda. Cuando dices eso, se te voltea a ver. Ves que la expresión le cambia. Se acerca contigo, te echa un poco para atrás la capucha y te pregunta. Te agarra el hocico, te empieza a mover. Y dice, oh vaya, qué raro. Un kobold de escamas azules. Dime, ¿creciste cerca de alguno de los ríos por aquí? ¿O de dónde eres? Y tengo entendido que ustedes solo se hacen azules y están cerca del agua, ¿no? Igual pues Cork se va a sentir así como inquieto por el hecho de que llegue así con tanta confianza y pues simplemente le va a dar así como que un, pues sí, un golpe en la mano para que se retire un tanto. Dice, no es muy cortés tener que estar examinando a otras personas sin su permiso. Cuando dices eso, es que hace un movimiento con la mano que está agarrándote del hocico. Se lleva un par de escamas y dice, perdón, estoy acostumbrado a que los tuyos suelen ser más monstruos que simplemente atacan cuando ven a gente. O eso me cuentan los aventureros. Dice que lo muerdas. ¿Me las puedo quedar? Me gustaría examinarles. Ver la diferencia con los otros kobolds si hay algo más aparte de la pigmentación. Te muestra un par de escamas. Claro, por 10 monedas de oro. Se queda viendo un momento. Se gira. Las deja sobre el escritorio. Ves que rebusca algo en un cajón. Saca, se voltea. Y te dice, solo traigo ahorita 5. Podría darte las otras 5 después. Vas. ¿Qué tiene como otra cosa de valor que a Cork le pueda gustar? Él te dice, pues todos los libros que hay aquí son raros, pero valen mucho más que eso. Igual que La todos información que los materiales que necesitamos, tengo. la información que necesitamos. Ok, pues por hacerle caso a que mis compañeros, pues nada más acepta las 5 monedas de oro y pues igual le dice que a lo que vinimos. Sori le va a decir, sí, de hecho, ahora que estamos hablando de negocio y que menciona lo de su investigación, no, en realidad no venimos a matarlo, no entiendo por qué alguien querría matar por alguna suerte de estudio alquímico o lo que sea. Pero el hecho es que sí, lo vinimos a buscar porque hemos escuchado acerca de que usted es una persona de gran renombre, bastante conocida por su intelecto y sus capacidades de investigación. Y el hecho es que tenemos un pequeño, ¿cómo pudiéramos llamarlo? Misterio que quisiéramos que resuelva por nosotros. Y bueno, yo estaría incluso dispuesta hasta que se quede con las escamas de Cork gratuitamente si a cambio de eso nos ayuda a resolver nuestro pequeño misterio. No, no, Te nada, pone el 5 gatito. monedas en la mano. Viendo Sori seguramente con cara de Sí, si Cork se empieza a negar, le doy un codacito y le digo, te daré yo las 5 monedas, solo deja que negociemos. Siempre está empezando a pensar a cómo robarle escamas a Cor para venderlas como dije. Son bastante caras al parecer. Supongo que el tipo es un aficionado a los cobots, no creo que se las puedas vender a cualquiera. Ya hay 2 compradores de escamas de Cor, con eso me basta. Ya. Bueno, está bien. Así que, ¿qué le parece, señor Ligalo? Le echo un vistazo a nuestro pequeño acertijo y si lo resuelve, se queda con las escamas. Digo, véalo como una pequeña manera de, digamos, diversión. Es un artefacto sencillo, bastante inusual, y tal vez le interesará echarle un vistazo. ¿Le ¿Qué muestras opina? el artefacto? Todavía no, quiero ver su respuesta. Es que él tiene una cara, cuando dices eso, se queda así con una cara como pensando, pero intrigado al mismo tiempo. Camina pasando a un lado de Motoso. Cuando pasa junto a Motoso, le acaricia la cabeza. Se detiene, se voltea. Le dice: linda bandana. Se la acomoda un poco, pero así tapas mejor la marca.
Y se acerca con Sori y le dice... pues, perdón. Y le dice a esta Sori, ¿me tienes intrigada con esto? ¿De qué cosa estás hablando? Ella lo mira de reojo y le dice, ¿cómo supo lo de la marca de Motoso? Dice, bueno, para empezar no estaba tan bien cubierta y es raro que alguna especie con pelaje tenga en una parte específica el pelaje como él lo tiene. Pero dice, descuida, no me interesa para nada eso. Ya estoy de bastantes barcas aberrantes y eh, usualmente no tienen mucha diferencia con las normales. A excepción de que la gente suele querer matarlos a los que los tengan. Por mí no se preocupen, me da igual. Bastante observador. Ok, entonces, ¿quiere ver el acertijo? Dice, oh, por supuesto que sí. Voy a hacer lo siguiente, voy a meter la mano en el bolsillo, voy a sujetar el mapa, voy a tener mi hacha a la mano y cuando saco el mapa lo voy a sostener bien fuerte en mi mano para que si lo quiere ver de cerca, pues no me lo pueda quitar. En cuanto lo sacas y lo pones para ver, es que lo tomas con las dos manos, para como querer tomarlo, pero le ves que abre los ojos grandes, grandes en una expresión de sorprendido. Si ve que no lo sueltas, lo suelta y empieza a examinarlo, empieza a verlo, ni se percató de que sacaste el hacha. Y dice, pensé que era un mito. Es lo que creo que es y te voltea a ver. Sori sonríe. Le dice, tal vez lo es. En realidad nosotros no estamos tan bien informados. Nos comisionaron a buscarle para que resuelva el acertijo, así que podría ser, podría no ser, podría ser una réplica o podría ser simple y sencillamente un cachivache. Usted es el experto. Dice, se le queda viendo. Él es pues mediano, así que está mucho más chaparro que tú. Y dice, ¿y podría resolverlo? Creo yo. Dice, pero para eso puedo examinarlo bien. Todas estas marcas que tiene aquí deben de tener la respuesta a cómo abrirlo. Se les queda viendo a ustedes y dicen, ¿han intentado alguno de ustedes abrirlo? Intentemos Un par de cada veces. uno, pero es imposible. Dice, sí, esta cosa no parece algo hecho para que técnicamente nadie lo pueda resolver, así que... dice, queda pensando un momento, da media vuelta, se acerca otra vez como todo se le vuelve a acariciar la cabeza cuando pasa con él, se acerca a su escritorio, empieza a buscar algo, saca un cuadernillo que tiene gastado, la piel se ve toda ya vieja, un poco dañada, de tanto uso. Lo abren y pareciera ser un cuaderno lleno de notas, garabatos y demás. Empieza a ojearlo, empieza a ojearlo. Llega una página y dice, y luego lo cierra, lo pone sobre la mesa y les dice, bien, hagamos un trato. Ah, les resolveré tu acertijo, pero no serán por estas escamas. No, 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 no. Esto es bastante, muchísimo más valioso. Estoy seguro que ustedes saben lo que tienen en las manos. Si no, no hubieran venido directamente a buscarme a mí. Así que hagamos esto. Hace más o menos un mes perdí algo en el bosque. Y señala hacia la ventana por la cual como iba a escapar. En que para pues atrás de la posada se ve un bosque. Les dice, les diré en qué zona del bosque lo perdí. Y si lo encuentran y me lo traen, eh, les entregaré el mapa abierto. ¿Qué dicen? ¿Tenemos un trato? Sori sonríe.
Se suena como un trabajo para mercenarios. Vinimos a la persona correcta y usted a las personas correctas. Pero supongo que entenderá que no le podemos dejar el mapa simplemente e irnos al bosque simplemente así. Tendrá que esperar a que volvamos. Preferiríamos que el mapa se quede con nosotros mientras tanto. Él les dice, eso lo entiendo, pero abrirlo me va a llevar bastante tiempo. Preferiría empezar a trabajar en él. Si tienen desconfianza, acá se voltea, rebusca entre las cosas. Acá les entrega una llave. Dice, esta es la única llave de la habitación. Si quieren pueden sellar las ventanas. Solo ustedes tendrán la forma de entrar y salir. ¿Qué dicen? No me iré a ningún lado. Sori se le queda viendo como extrañada. No, no es que haya desconfianza en sus ojos, más bien hay sorpresa y un poco de confusión. Y dice, está diciéndonos que lo encerremos aquí, que cerremos la puerta por fuera, se quedará prisionero hasta que volvamos. También puedo vigilarlo. Sí, estoy diciendo eso y aunque me guste tu compañía, gatito, siento que serías una distracción. Y por Puedo estar estar encerrado, callado. descuida. De todos modos, voy a estar tan concentrado en haciendo el mapa que no habría diferencia para mí. En algún punto, cual si fuese una entrada dramática, doy una vuelta a la habitación en cuestión y llegó a comentar. Hay dos cosas que me preocupan. Para empezar, usted no es el único con una llave de este lugar. Sacó la llave que me dio personalmente la camarera. Y segundo y más importante, ya ha muerto gente antes por culpa de este mapa. Podríamos confiar en usted, pero realmente no confiamos en el resto del mundo. Él toma su llave, la pone sobre su mano, pasa la otra mano por encima de ella y ves como la llave empieza a brillar un poquito y ves que tu llave brilla igual. Dice, te diría que sí, pero para esa puerta solo existen estas dos llaves. Yo mismo cambié la puerta de este lugar y aparte de la cerradura está encantada, así que si no utilizan ninguna de estas dos llaves no se puede abrir. La otra la tenía la camarera porque, pues bueno, tienen que traerme comida. Volteo con Sori y el resto de la party. Sori trata de mantener un semblante amistoso, pero sus ojos se ven un tanto, mira al sujeto de manera intensa, un tanto, no amenazante, pero sí como muy concentrada y le dice, mire, señor Ligalo, en realidad no somos malas personas. Estamos, al igual que usted, tratando de ganarnos la vida. Y alguien que conocemos nos convenció de que esta aventura es más que solamente una gran búsqueda del tesoro. Como usted lo dijo, si el mapa se resuelve y el mapa lleva a lo que se supone que debe de llevar, podría cambiar el destino probablemente de todo el mundo. Así que solamente queremos que sepa. Queremos hacer las cosas con usted apropiadamente. Le traeremos el objeto que perdió y a cambio recibiremos los servicios que vinimos a buscar. Pero quiero que entienda claramente que si está engañándonos, pretende llevarse el mapa y venderlo al mejor postor o hacer cualquier otra cosa de esa naturaleza, no sería usted el primero. Probablemente no el último. Y digamos que las personas que lo intentaron antes que usted no terminaron muy bien. ¿De acuerdo? No queremos llegar a esos extremos, pero si tenemos que hacerlo, lo haremos. Por algo nos lo encomendaron. Así que, bien. Pediré que le
traigan una buena dosis de comida, una buena ración. Cerraremos estas ventanas para que el bonito paisaje y posiblemente algunos de los ebrios de la posada no lo molesten, y nos llevaremos las llaves únicas con nosotros. Cuando volvamos con su pertenencia perdida, esperamos que tenga usted un buen avance en la resolución del acertijo. No es que tengamos prisa realmente, no iremos a ningún lado sin un mapa apropiado, así que tómese su tiempo. Les tira la mano hacia contigo para pues tomarla. Dice, bien, Pregunta, tenemos un trato. ¿ya nos dio las llaves? Una la tiene Mirik Mira. y la otra las tiene en la mano que te estás tirando. Ok, voy a tomar la llave y le extiendo la esfera. Igual le voy a mandar un mensaje telepático a Sempa que diga, cierra las ventanas, no sé, que se arroje ahora mismo. Lo hago. Quiero, de hecho, aprovechar para asomarme por la ventana para ver el paisaje, para ver si, ya que la cosa tiene algo de pinta mágica, el paisaje de afuera coincide con el que ya conocemos o si es algo diferente. Nada más por pura curiosidad. Si te asomas, es la misma cosa. O sea, no cambia el paisaje, sigue siendo el mismo. Todo en orden entonces. Va, pues entonces si ya cierran las ventanas, le paso el mapa. En cuanto le pasa el mapa, lo toma, se le queda viendo, como si ya no existieran ustedes, se voltea y empieza a trabajar en él. Ven que saca otro cuaderno, toma la pluma, le pone un poco más de tinta y empieza a escribir cosas. Ven que está empezando a examinarlo, viendo, intentando resolverlo. Y les dice, cierto, antes de que se vayan sin voltear de verse, deja la pluma, busca entre un cajón que tiene a su mano derecha, saca un papel y se los entrega. Le dice, tienen que buscar ese collar. Nada más solo Cork se le acerca con la mano extendida para las 5 monedas de oro. Antes de que ocurra cualquier otra cosa, le pregunto al sujeto. ¿Tiene referencia general de la ubicación de su objeto extraviado? ¿Alguna marca geográfica? ¿Algún punto de referencia? Dice, sí, cierto. Empieza a rebuscar, dice, aquí no está. No, cierto. La camarera que les pasó la llave, ella tiene un mapa con la ubicación marcada. Puse una recompensa porque encontraran eso ahí abajo y les dije a ellos que buscaran algún grupo que fuera apto para recuperarlo. Supongo que todavía no encuentran a nadie, no que los que lo han intentado no han regresado, no sé. Pregúntenle a ella debe de tener mapa con la ubicación. Pierda cuidado, el grupo apto está justamente aquí. Muy bien, entonces, andando, supongo. Igual el plan sería, si vamos con la camarera, pues Sori va a cumplir como su palabra, va a decir que el señor Ligalo pidió una buena dosis de comida, una buena ración. Pues yo sugeriría que nos esperamos a que se la prepararan, que se la lleven y literalmente cuando le dejen la comida, cerrar con triple llave el lugar y dejarlo encerrado al güey con sus hobbies. Pues ya si bajan, la camarera les dice eso y les dice, pidió comida. Vaya, qué raro, usualmente le llevamos una vez en la tarde, pero bueno, supongo que a lo mejor va a estar muy ocupado y luego se le va a olvidar. Ven que preparan un plato nada más le va a decir comida cara. Nada más le va a decir, sí, digamos que va a estar bastante entretenido con algo de su trabajo. Así que, pues, pidió que se la llevaran para evitar distraerse más tarde. Dice, muy bien, ven que preparan una charola con un chingo de comida. La sube, les dice, me podrían regresar la llave. Ya si alguno de ustedes le abren y pasan con ella y la dejan, ya cuando salgan le dicen que se van a quedar ustedes con la llave, que fue trato que hicieron con él. Ella dice, de acuerdo. Y si le comentan lo del mapa, pues se los entrega. Y ven que está marcada una ubicación más o menos unas
3 horas de camino del lugar internándose por el bosque. Y pues en esas, para hacerlo menos aparatoso, el plan sería subir con ella, abrirle la puerta, que pase, que deje la comida y ya que salga a cerrar nosotros. No hay llaves. Ujú. Sí. Ya les entregan el mapa y les dicen en dónde está. Si le echan un vistazo al papel que él les dio donde viene el collar, ¿le echan un vistazo? Sí, igual nada más antes de cerrar el cuarto, Sori le gustaría echar un vistazo dentro de la habitación, ver que ese güey sigue entero y ver que sigue con el mapa en la mano y entonces ya le cerramos. Sí, sí, dime. Iba a decir, si entras con ella y ves que le deja, de hecho, la comida en la mesita que está aquí atrásito donde están ahorita tu fichita parada, te das cuenta que el güey ni se percata que ustedes entraron. Es que ella le dice, ahí está su comida, señor, y se retira. Pareciera que nadie le habló. Está metidísimo en resolver el mapa. Igual y antes de salir me aseguro que las de las ventanas estén bien cerradas, no vaya a ser que este güey alguien se meta, lo mate y no se dé cuenta. Sí, también cerradas. Lo encerramos. ¿Qué más dice la nota del collar? Ok, cuando ven, ven que no es ninguna nota ni nada de eso, y no es como una ilustración de un de un joven, unos veintitantos se vería en el dibujo. Trae un collar. Ese es el collar que tienen que buscar. Pareciera un collar cualquiera, común. No parece ninguno de los collares que conocen que son dice, o de objetos mágicos ni nada. Pareciera una simple collar como con alguna marca insignia de alguna familia o algo. No es de ninguna casa reconocida ni ¿El, nada. ¿El retrato se parece a alguien que conozcamos o es alguien desconocido? Si lo ven, se parece un poco a Legalú. Ok, muy bien. Va, pues tenemos el mapa y tenemos la referencia visual del artefacto. Pues yo creo que pues vamos a ponernos a buscarlo. Digo, si son 3 horas de camino, pues le vamos dando, ¿no? Igual en el camino, bueno, mientras vamos saliendo de la posada, le comento al grupo. Igual antes de salir, hay una cosa que me gustaría hacer. ¿Qué tan grande es el pueblo? Pregunta. Ahorita ustedes esta posada está a las orillas de la ciudad, una ciudad en la que se Ah, ok. encuentran, y esta ciudad sí es algo grandecita. Tiene murallas, de hecho, alrededor que la protegen. No son muy altas y pues no, desde donde están no alcanzan a ver pues si la cubren por completo, solo son en algunas partes. Pues sí se ve que es una ciudad claramente, no un pueblo. Llegó a comentarle al grupo, antes de salir, me gustaría vender alguna cosa. Ah, No vendas a Cor, por favor, no otra vez. oh, no, pero puede que necesite de su ayuda más adelante. Ya hablaremos de eso. Mientras tanto, me dirijo hacia la mesera o hacia alguien del personal que esté por ahí a la mano. ¿Hay alguien de esa naturaleza por ahí? Pues si bajas están los cantineros, hay meseras yendo de un lado a otro. Eh, me dirijo probablemente a alguna mesera y le pregunto, eh, necesito ubicación. Eh, ¿Sabe usted de una armería o forja? Tengo cosas que necesito vender y quizá también quiera comprar alguna otra. Ella te dice, bueno, hay una armería a poca distancia de aquí, poquito antes de entrar a la ciudad. No será difícil perderla de vista, es bastante obvia. Está justo afuera de las murallas.
Y dice, pero pues es bien sabido entre los de por aquí que esa armería no es de las mejores si buscas armas encantadas o cosas ya así. Tendrías que ingresar a la ciudad, ir hacia el barrio donde viven los nobles y ahí hay una armería que tiene eh, puras espadas, dagas y todo demás encantado. Más no son baratas. Oh, gracias. Por el momento estoy más interesado en vender alguna baratija que traigo conmigo y armadura en particular, tal vez no encantada, pero sí algo cara, placa y malla principalmente. Dije, oh, pues entonces supongo que la que está aquí antes de entrar a la ciudad sería buena opción. Maravilloso. Gracias. ¿No hay de qué? Volteo a con el grupo. ¿Le molestaría si hacemos una escala en la tienda? Soy dice, no, no le veo ningún problema. Como le dije a Lígalo, supongo que no tenemos a ningún lado donde ir mientras él trabaja, así que si nos demoramos un poco más, no creo que sea ningún problema. Bien, será breve, lo prometo. Eh, Vamos, por favor. Te sigo. Igual, lo sigo. Mire, Bien, pues siguiendo las indicaciones proporcionadas amablemente por la camarera, me dispongo a dirigirme hacia el lugar. Logro dar cómo se ve por afuera. Los movimientos de la calle son normales. ¿Hay, por ejemplo, algún tipo de algún culto incómodo, racista y molesto del que deba de preocuparme en la calle? Por ahorita no, cuando voy caminando, pues ahí visitando no se encuentran mucha gente en las afueras de la ciudad. Ven a lo mejor una que otra carreta de comerciante, alguna que venga saliendo a la ciudad, otra que va para hacia la ciudad. Y, ¿cómo se dice? Y pues sí, llegan fácil, justamente unos 10 minutos de caminar hacia la ciudad. Llegan a donde están las murallas, no son muy altas, tendrán unos 4 metros de altura. Hay guardias, dos guardias apostados en la parte de afuera, justo junto a la entrada. No parece que estén revisando a nadie ni nada, nomás como están vigilando. Y sí, al lado derecho del camino hay una casa un poquito grande, que de un lado tiene una parte así abierta para pues, que cualquiera entre y se ve un humo saliendo de arriba de una chimenea. Ahí afuera un letrero de madera colgado que dice es la herrería. Bien. Pues ingreso. ¿Cómo está por dentro? Cuando ingresas, ves a un enano trabajando. Trae un pantalón, un overall, no tiene camisa, trae unos gogles en los ojos. Está trabajando con una espada que está al rojo vivo, la está golpeando con un martillo. Ves varias espadas, varias hachas, dagas colgadas en la pared. Hay por un lado una pila enorme de diferentes armas rotas, ya sean mangos y demás. Y pues cerca de donde está el enano ves un montón de diferentes metales en bloques o parecieran pepitas recién sacadas de la tierra. Y pues ahí está muy caliente porque pues hay un horno de piedra que está prendido con el fuego, se ve el rojo salir, la luz roja. Muy bien. Entre las cosas en exhibición se llegaban a ver también armaduras, más específicamente, que es la que le quiero hincar el ojo. Una armadura de placas y malla. Estas suelen ser muy caritas, están en 750 de oro, según estoy viendo acá en la guía.
Pero se ve esta armadura en particular, armadura de placas y malla. Si te pones a ver, hay, ¿cómo se llaman esas madres? De los de estos como maniquís que son para poner las armaduras de madera. Ves que hay dos. En uno hay una armadura de cuero. Y en la otra, hay una similar a la que tú tienes, pero se ve que es una, no es de cota de malla, sino parece ser más ligera. Se ve esa como incompleta, como si estuvieran apenas trabajando en ella. Mm. Aunque más específicamente una armadura mediana de placas y malla no se ve por ahí, ¿verdad? No, no sabes Ah, si tenga por ahí alguna otra. bien. Pues me acerco con el enano, y llegó a comentarle, buenos días, caballero. Eh, Quisiera deshacerme de alguna cosa que traigo por aquí. ¿Cuántos mazos recolecté de las dríades? Creo que eran 4, ¿no? Creo que sí eran 4. Va. Pongo los 4 mazos. ¿Hay alguna especie como de escaparate, mesita o algo así por ahí? En la parte de atrás hay varias otras herramientas, pero hay espacio como para poner un poco más. Entonces a lo mejor más mueves las cosas hacia un lado y ahí lo pones. Pero sí, sí hay espacio. Oh, sí, pues los coloco. ¿Cuánto podría usted darme por este artículo? Tal vez no sea muy extravagante, pero mínimo buena leña podría llegar a ser. Cuando haces eso ves que da un último martillazo. Mete la espada a un barril de agua, empieza a salir burbujas y vapor. Luego la saca, la ve un poquito y la mete de vuelta al fuego. La deja, se voltea, se levanta los gogles. Se ve claramente la cara toda sucia y nomás marcados limpio en donde tapaban los gogles que traía. Se acerca contigo, empieza a ver, le enseñas ahorita los puros mazos, ¿no? Yo creo que aprovechando la vuelta, también mi cota de malla, realmente no, yo no lo ocupo gracias a la defensa desarmada del bárbaro y con intenciones de conseguir luego otra cosa. No, de una vez coloco también mi cota de malla. Ujú. Empieza a ver los mazos, los levanta, los examina, ve que todos son iguales, los deja, luego se acerca hacia la cota de malla, la empieza a ver, empieza a examinar, ves que empieza a voltear a ver ¿cómo se dice? Cada detallito de la cota y te dice, bien, ¿y qué buscas? ¿Venderlos? ¿O quieres saber la calidad? Si son buenos, aptos para la batalla. Venderlo, realmente a mí ya no me son de utilidad. Te dice, bien, bien, bien. Estoy repensando. Dice, por estos, y levanta uno de los vasos. Por los 4 te doy una moneda de plata. Hecho. Bien. Mete la mano a su bolsillo, saca una moneda de plata y te la entrega. Y luego dice, por la cota. Ve que ha tenido su historia. Con esta cota. Queda viendo. Tendría que arreglarle un poquito aquí, un poquito acá, no va a ser ningún problema. Te ofrezco 25 monedas yo. Hecho. Eh, Acepto con gusto. Eh, le estrecho la mano. Hay una cosa más. Eh, Entre su arte, ¿tiene armadura de placa y malla? Se queda pensando y dice, no, de esas ahorita no tengo ninguna. Puedo fabricártela si gustas, pero tardaría
un poco. Todavía una semana y media más o menos en hacértelo. Complicado. Eh, ¿Sabe de otro lugar donde tengan esta pieza en particular? Dice, la verdad es que no estoy muy seguro qué es lo que tengan de mercancía los herreros dentro de la ciudad. Pero pues, quizás alguno de ellos podría ser. Si no, a lo mejor a un poco más de un día de aquí de distancia está la ciudad de Sharn. Ahí seguro encuentras de cualquier tipo de arma. Mm, ya lo veo. Bien, gracias, buen hombre. Eh, tenga usted un buen día. Igual cuando el herrero menciona a Charles, yo volteo a ver a Mirik y Nio con la cabeza enseñando los dientes como diciendo, no, de ahí venimos. Duda, ya que estamos haciendo las compras, ¿hay escudos a la venta por aquí? Sí, Pues Sori nada más va a señalar un escudo que le parezca bonito y va a decir, ¿a cuánto los escudos? él se acerca y te dice, ¿cuál es el que le agrada, señorita? Mm, Hay ¿Cuál, digamos? escudos Ajá. normal de madera. Hay un escudo que pareciera como el de madera, pero tiene el centro de metal y los costados pareciera como si fuera de oro. Tú lo ves que no es de oro, pero se ve como más fino. Y también hay un escudo que es completamente de metal, alargado, pareciera como una gota de agua, pero invertida. Ujú. Tiene esos tres escudos. Le señales de metal, El último el último. dice, veo que sabe lo que busca, ¿verdad? Dice, pues ese no es un escudo cualquiera, es un escudo mágico. Tiene un precio de 50,000 monedas de oro. Sí, como que al escuchar eso, Sori como que se atraganta un poco con él. Sí, es muy, muy bonito. Ya lo veo, ¿y qué hay del de madera? Dice, el sencillo, ese cuesta solo 10 monedas. Sí, eh, digamos que nuestra aventura presente no demanda tanta sofisticación. Voy a meter la mano en el bolsillo, le voy a dar las monedas y voy a tomar el escudo de madera. Así como que en parte como sintiéndose mal por decir, me hubiera gustado el otro. Sí, el otro es un escudo de Spellguard. Te da ventaja en todas las salvaciones contra efectos mágicos. Y todos los hechizos que son de ataques tienen desventaja contra ti. Está chido, pero caro. Ok, pues le das las monedas. Él le paga a Mirik por lo que le compró, las 25 monedas de oro por la cuota de malla. Y pues ya tienes un escudo. Ahí te lo puse. Bien. Ok. Para mejorar mi armor class un poquito al menos. Un más dos ayuda mucho. Sí. Sobre todo para tanquear. Entonces. Alguien más busca equipo y ya los demás están bien. Motoso está bien. Igual Corgan no se ve ahorita con necesidad de comprar cosas. Ya si todos tienen, ¿qué seguiría? Ven que él, después de hacer los tratos, regresa, saca la espada y empieza otra vez a trabajar en ella. No, pues desahogado el asunto, eventualmente abandonaría la tienda, vería si el resto del grupo también viene y si es el caso, pues lo seguiría donde sea que fueran.
Probablemente hacia el bosque, ahora sí. A menos de Sí, que yo creo alguien que ahora más- sí le damos al bosque. Digo, exacto, a menos que alguien tenga más compras que hacer. Sí. No, no vamos a ir demasiado lejos, no creo que necesitemos comprar raciones. Hay que irnos y despachar el asunto rápido, ¿no? Sería bueno. Sí, podrían estar detrás de nosotros. Lo mejor sería terminar nuestros asuntos tan pronto como sea posible. O vamos. Pues muy bien, ya se dirigen hacia el bosque, ya sea que entren por ese lugar o que regresan hacia donde estaba la taberna y se vayan hacia el bosque. Van a hacer unas 3 horas, ven que no sé, que la lluvia no maina, sigue lloviendo. No está muy fuerte, pero pues es algo. No se detiene, pero no para. Ujú. Y pues ya llegan al bosque en la zona del bosque donde les dijo que había perdido eso. Aquí, El collar. ujú, pues es una zona grande, o sea, el tipo no les dijo un punto en específico, que pues sería buscarla. Eh, Saben que están en lo salvaje, así que saben que en lo salvaje pueden encontrarse con cualquier cosa para que pues vayan avanzando con cuidado. Y pues no sé, se van a querer separar, van a querer ir todos juntos. Pues yo digo, bueno, ¿cuántos caminos son en total del bosque? No lo saben. El mapa que les pasaron es un mapa general, no es un mapa detallado. Ujú. Esta debería ser la zona. ah, Quizá deberíamos movernos juntos. Eh, ya hemos visto que somos susceptibles a emboscadas. Ujú. Soria siente. Dice, sí, suena como el mejor plan, ya saben. La prioridad es que no nos maten. La segunda prioridad es encontrar ese collar, así que mantengamos los ojos abiertos. Y sin separarse, Ujú. y voy a girar mi cabeza hacia Motoso y hacia Cork, como diciendo, quiero verlos. Patas y garras donde pueda verlas. Como para traer de esos que les ponen a los niños en Chapultepec. Como correa de perro casi. Pues tiene como acento caribeño. Este, sí, se come las letras S. También podría ser un poco español. De pronto hay regiones de España donde también se comen las letras S. Es un Lizard Fork de Cubarra, así que Sí. probablemente de las personas menos queridas en esta región. Ok, entonces aquí para que encuentren el collar, porque pues ha perdido, pueden hacerme una tirada ya sea de investigación, naturaleza o sobrevivencia, survival. Me la juego con Survival. En normal. No. Naturaleza o supervivencia. ¿Dónde chingaste tengo supervivencia? Investigación, naturaleza o survival, ¿verdad? Ujú. Mi compu se trabó justamente en Survival. el momento en el que el dado marcaba un 20 y al final no fue un 20. Qué sad. Qué triste. Y aún así ha de ser más alto. 6. Con naturaleza. Aquí está. Qué triste tirada. Ujú. Uy, 17. Un 17 para Cork. Aquí pues quiero que vayan avanzando poco a poco para irles diciendo que encuentran, que ven de acuerdo a sus tiradas. Para que no agarren y se agarren moviéndose por todo el mapa a lo bruto. Ok. Porque es divertido, yo lo he hecho.
No como de todo, ¿no? Estuve un rato haciendo eso. Pues ahí en la primera parte se ve tranquilo, escuchan a lo mejor por ahí el ruido de algún Ay, aquí sí se conejo. descubre. Creo que borraste tu ficha, ¿no? Aquí. No sé qué hice. Yo me estaba moviendo y de repente me muevo, pero ya todo está en negro. Según yo, borraste tu ficha, déjate vuelvo a poner porque la vi como desapareció. Quitas. Sigo sin ver nada. ¿Qué estás? ¿Qué Los pasó? espíritus reclamaron a Sempa. Se la llevaron los Ay, espíritus. por alguna razón pusiste menos 25 en. ¿Cómo se llama? En tu ¿Altura? altura. Ajá. Quedó bajo Situarte tierra. bajo la tierra. No veía nada. Lel. Tiene sentido que no vieras nada. Ujú. Estabas enterrado. Les digo, aquí al principio no ve nada. Entonces, ¿hacia dónde quieren seguir avanzando? Como ya vieron, ahí se dividen dos caminos, uno hacia la abajo y otro hacia la derecha, izquierda de ustedes, de cómo vienen. Hola, Mick. Yo voy hacia abajo. Mm, Sería mejor no separarnos. Vayamos hacia abajo. Yo te sigo, Mick. Le pone el autofollow. En cuanto se acerca para ese rumbo, ah, los primeros en darse cuenta van a ser Sori y Cork. Escuchan pasos pesados lentos. Escucha como que se alejan de ustedes, Ajá. pero se escucha así un lento, un pum, pum. Y al mismo tiempo se escucha un tintineo como si fuera hueso. Y se acercan un poco más y se asoman por el recodo que hacen los árboles. Alcanzan a ver a ¿cómo se llama? Minotauro esqueleto. Ah, no puede. Que va caminando lentamente. Bueno, eso claramente eso es un no muerto. ¿Qué tanto sé de los no muertos en respecto a su conciencia o su nivel de intelecto? A ver. Pues sabes que no son muy listos y sabes que actúan más por instinto y suelen ser bastante agresivos. Ok, bueno, igual nada más por no dejar, si puedo así como que ahí desde donde estoy escondida, puedo como echarle un vistazo a ver si trae puesto / atorado en alguno de sus huesosidades el collar que estamos buscando. Tírate una percepción. Hueso. Hay Uno mucho hueso. natural. Hay mucho Sí. Puro hueso y hueso. una hacha gigante. Igual nada más Sori va a decir, ¿ya vieron? ¿Qué tal cielo encontró? Digo, pasa mucho tiempo por aquí, aunque no estoy seguro si los no muertos tienen predilección por la joyería. En todo caso, es un obstáculo en nuestra búsqueda. Intentemos evocarlo. Alguien llame su atención y el resto escondámonos. Podríamos invocarlo. Cuando Minik propone eso, suena como muerte segura, pero Sori va a decir, claro, funciona bien, yo llamaré su atención. Planeaba convertirme en algún bicho para que me correteara, pero adelante. Pues si ya Soris va a servir como de carnada, voy a buscar esconderme entre los arbustos Ok. Hay paredes para que para que no vayan más allá de los árboles, fuera del camino. Es vegetación pues muy densa. Entonces, técnicamente sí se puede ingresar, pero lo delimita un poco para
Así se facilidad pues de movimiento. Ujú. Que igual, sí, para fines prácticos, estar ahorita como está mi bicho parcialmente metido es suficiente para esconderse, pues con eso. Nada más una duda para no hacer demasiado metarrol. ¿Es conocimiento público o es visiblemente, o sea, se podría deducir o entender que los huesos del Minotauro son vulnerables a ataques de fuerza contundente o eso necesitaríamos tener más información acerca de los no muertos? Mm, Porque según yo recuerdo tienen vulnerabilidad ante daño contundente. bludgeoning. Sí. Pues mira, no son aventureros de nivel 1, así que ya podrían verse enfrentado a algún esqueleto o algo así en alguna mazmorra. O algún lugar donde se metieran que hubiera de esas cosas, por lo menos alguna vez, así que sí, pueden saberlo. Ok, entonces antes de que nos separemos y que cada quien agarre su escondite, Sori les va a decir, recuerden que los huesos secos de un minotauro no muerto no son muy resistentes a los golpes romos. Así que si tienen garrotes, cachiporras, una cola pesada o algo así, ella les va a enseñar su hacha de batalla. Dice, yo no cuento con nada de eso, pero bueno, me siento con confianza con esto, así que pueden fracturar esos huesos fácilmente con esa clase de daño. Ya voy a esperar a que se esconda. Me escondo a esperas de a ver si Sori puede llamar la atención del bicho o atraerlo hacia donde estamos. Y pues en cuanto pase, a Oh, saltarle vuelo. encima. ahora voy bajo tierra. Ahora vuelo. ¿Con cuál haces eso? No me acuerdo. Con Q y con E. Ok, pues estaba viendo para la tirada de sigilo, así que tienen su sigilo. A ver, aquí dice que es con destreza, no soy competente. Vamos a ver qué dice el señor Dado. Jugar con destreza. Ay, espero estar quemando mis tiradas malas ahorita. Si no es muy buena. Digo, los que se vayan a querer ocultar, ¿verdad? Destreza 11. Uy, ¡Ja! Uy. Motoso y Nick están un poco No, fuera ¿Ya la de... viste? Nick que ahorita venía. Ujú. Pues. Bueno, alguien agarra el gato y lo arroja a los arbustos para que quede escondido. Listo. sí, Pues va que. Ok, ya se ocultan. Por No. prácticamente todos lo ven desaparecer. Entonces me llevo al gato. Pues Senpa también se oculta bien. Mirik, pues no tan bien, pero pues ahí está detrás de algún árbol. Y pues, ¿qué vas a hacer Sorry para llamar su atención? ¿En qué se Ok, ya deslumbra que una con vez que... saludar? Ajá. Ya una vez que veo que ya se escondieron, voy a empezar a caminar, no sigilosamente, tal cual, con paso regular. Me voy a quedar aquí, porque veo que todos están escondidos por allá. Me voy a quedar aquí. Y ya que estoy aquí, desde aquí le voy a echar un silbido y le voy a decir, grandulón, estoy buscando un collar que perdió un amigo mío. ¿Lo has visto? Y desenvaino mi hacha. Es cuando se levanta la cabeza. Se gira. Te ve. Y te ruge. Sori nada más sonríe y dice, sabía que dirías eso. Y lo que voy a hacer es que voy a empezar a moverme en dirección hacia donde está la emboscada. Pues ves que Hubiera empieza sido muy igual a seguir. divertido que en un perfecto español te dijera, no, dama, no he encontrado nada, pero si lo encuentro le avisaré. ¿Ya revisó en el departamento de objetos perdidos del bosque? Así de, ¿what? La cosa es que sí pueden hablar, sí pueden entender lenguajes, pero no los pueden hablar. falta una Eso lengua habría sido para aún eso. más gracioso. Por eso. Sí. Pues me imagino.
el encargado del departamento de objetos perdidos es un mapache. No sé, me lo imaginé. Tiene sentido para mí. Ujú. Entonces, ¿hasta dónde vas a correr para la emboscada, Sori? Pues si todavía no estamos por turnos, si tengo libertad de movimiento, yo creo que por aquí. Ok. Cuando va por aquí, siguiéndote, es que se detiene aquí. Se te queda viendo. Gira la cabeza. Ve hacia este lado. Ruge. Se percata tanto Mirik como Sori de que pues vio a Mirik. Vamos a acercarse a donde él está. Bueno, pues para no revelar la ubicación del resto de mis compañeros, pues un Leroy Jenkins me lanzo. Ya que fallaron la emboscada, pues al menos un buen espadazo debería funcionar. Tengo una duda antes de eso. Más voy a mover un poquito a Cor para que de donde se supone que deberían de estar para emboscar. Sí, Y gracias. a Sempa no la han visto. Ustedes podrían tener un ataque sorpresa. ¿Quieren aplicarlo o van a dejar que inicie el combate? No, ataque sorpresa. Si puedo entangleármelo, me lo voy a entanglear. Sí, yo también. Selecciónalo y tírale. ¿Y tú qué vas a hacer de este Corco? ¿Y el halo de espora se puede activar o ese es en el siguiente? Es que no lo tenías activado, entonces el bicho no inicia su turno ahí, aunque cuando ya empiece el combate, ahí sí le va a entrar. Sería más bien un ataque con estoque. Es una Sneak reacción, attack. así que técnicamente puedes activarlo ahorita en este turno que tienes de sorpresa. Y en el Ajá. momento no, le digo a Sempa. Ok. En el momento en el Ah. que dice que él entra al área de 10 pies de ti, pues empezaría a entrar en efecto las esporas. Ujú. Puedo hacer las dos cosas, entangleármelo y activar, si no, nada más Sí. me lo entangleo. En Tangle es ¿cómo se dice? Es una acción. Y el halo de esporas es una reacción, así que se puedes hacer ambas. Bien, pues esa es mi acción. Pues selecciónalo y aplícale el hechizo. Acuérdate que ahí abajo con el que le seleccionas personaje hay como un circulito, una diana. Con ese la seleccionas y le seleccionas a quién vas a atacar. Diana, una diana debajo. En el lado izquierdo donde están las herramientas. Pero en Tangle es un efecto de área, ¿no? No necesita tirar. El que tira es el otro, el que hace la resistencia. Ajá. No, sí, pero es para que marquen de forma automática el ángulo. Los Al objetivos gasto área. del spell. Mira, ya está acá el ángulo. Entonces. Uno natural, pura madre. Gracias. Queda pentangleado. Lo que es bastante afortunado, porque creo que son fuertes esas madres. Sí. Y no sé cómo activar el de las esporas, pero Ya está activado. Perfecto. Ocupo checar algo rapidito. ¿Dónde está? nada, que como es no muerto y la cosa es de necromancia, lo voy curando pasivamente. Oh, no. 10 pies. De hecho, sí, ya está en el área de efecto. Sí. También le entran las esporas. Pensé que iba a decir, de hecho, si lo curas. No, es daño No, necrótico lo que hacen. no es tan simple. Ajá. Pues le haces uno de daño. Ok. Pues, ok, ya actuó Sempa. Con eso, pues ya pues, estás como si pues, ¿Un combate? ajá. Ahorita los meto ya a combate. Pero pues primero, ¿qué vas a hacer, Cork? Atacarlo con el estoque. Ok. ¿Puedes moverte o lo quieres que lo haga yo por ti? O bueno, Pues, supongo, según recuerdo es a 5 pies, así que tendrías que acercarte. ok.
estás. No te ha visto, igual está amarrado y estás por atrás. Ok. Pues atácalo. ¿Ya lo seleccionaste como objetivo? Espérame. A ver, lo estoy tratando de seleccionar. Y recuerda que los ataques van con ventaja. Sí. No sé si lo estoy está? seleccionando. Según yo ya lo Ok. tienes seleccionado, creo. Ok. Vamos entonces, solamente le doy lo que es a Reaper, si no me equivoco. Pero es en el recuadro de combate, ¿verdad? ¿Cómo? No te escuché bien. Ah, Te digo, para eso, bueno, voy a la hoja de personaje y le doy a donde dice Reaper, ¿no? Sí. Pues está muy raro porque no me deja, o bueno, no me abre el ataque. A mí sí me lo. Bueno, a mí ya me lo dio. Pues, ¿quieres que te lo tire por ti? Porque a mí sí me marcó el ataque. Sí, por favor. Y va con ventaja. 19. Pega. Se pega. Damage. Mal porque no fue crítico. Daño máximo. Estabas oculto. No sé si quieras hacer el sneak attack. Sí. ¿Dónde está? Vi que los otros no salieron. Hiciste 13 de daño en el pasado. No me fijé que estaba. Que no vas a mostrar a mí el resultado del dado. Ok. Llegaste con 26 al Minotauro. Fue un 19 en el dado más los modificadores. Y le hiciste 13 de daño. En el dado de 8 salieron los 8. Daño máximo. Y ahorita pues De el acuerdo. ataque ya salió, así que fue 7. De acuerdo. Y pues ahora sí, todos tírenme su iniciativa. Ok. A ver, ¿dónde era para la iniciativa? De donde está la imagen de tu personaje en la ficha, arribita hay un Ajá. dadito. Esa es iniciativa. A ver. Uf, 20 cerdo. 20 natural. Ese se hubiera guardado para un ataque. Déjame ver. Ay, creo que no lo encuentro. Dices que cerquita de la imagen del personaje. Literalmente arribita de la imagen de tu personaje. 25. Abajito, perdón. Abajito, Sí, abajo ya, donde está. iniciativa. Normal. Uf, un maravilloso 14. Según yo, nomás falta Sempa de tirar iniciativa. No sé si dijo que ahorita venía o. No. Sempa. Según yo ya la había tirado para. Pues no ha salido. Por eso lo decía. A ver, déjame la vuelvo a tirar. Normal. Uy. Bueno. Eso estuvo un poquito feo. Pero bueno, así pasa. Mira, mejor que me salga la iniciativa a que me salgan en una. Eso sí. Oye, aparte que estás privilegiada, porque así puedes ver cómo se desenvolvió el combate y reaccionar con base en eso. Sí, pero eso nunca me preocupa una tirada de baja de iniciativa. Preocupante cuando todos los enemigos van primero que todos. Eso sí.
Va que va. Esto pues, Estudiamos al combatiente, los estudiamos y ya después los trituramos. Pues empieza Cork. Muy Así, bien. ahí muestra el dadito quién Está bien chida, ¿eh? Ve, lagartijita de violencia, ve. Pues entonces, vamos con nuestro ataque de cosa, ¿no? De toque. ok. ¿Puedes hacerlo o quieres que te lo haga? Déjalo, a ver. Va que va. A ver. No ha salido nada, ¿verdad? No, Nope. creo que la tablet no está dejando usar muy bien esa cosa. Se me está cerrando. Igual, pues, si me ayudas en eso, hermano. Ujú. Recuerden las armas que estén usando de traerlas equipadas para que también les hagan caso. Puede ser eso, incluso que no sea lo por lo que no tiraba. Ah, Pues, va con espera. ventaja. Pregunta, ¿es ataque a una mano o olvídalo, solo es una mano? Ataque a una mano. Sí, no, Órale. el creencia que le arma 32, pero no. 25 va a pegar. Y daño. Es normal. Otra vez un 8. 13 de daño. Ujú. Ok. Ya le bajaron algo de vida al Minotauro. ¿Quieres hacer Sneak Attack? Ya no, porque ya te vio. Ujú. Aunque esté entangleado, pues puede girar la cabeza. El Sneak Attack ya no entra. Y pues, algo más. Pues eso sería todo. Ok, va. Sigue Sori. Ok, va. Pues entonces me acerco al bicho y le vamos a pegar con el hacha, con la gran hacha normal. 14 a dar. Pega. Ok. Allen Damage. Y arriba. am, hmm, En el chat. sí, sí. No me aparece damage, no sé por qué. Arriba de la tirada de donde dice 14. Hay otro cuadrito donde dice Attack y Damage. Ah, ya lo vi, sí es cierto. Damage. Ah, ok, un 12. No, nada mal. Y como acción bonus, pues yo creo que voy a cantar mi rabia, nada más para no dejar con mis poderes. Recuerden Rabia. siempre señalar al seleccionar el objetivo Ah, el objetivo, sí para es cierto, que el no daño lo se haga sé. en automático. Ujú. Ya se lo puse igual, pero ya. Ok. Y sigue Motoso. Motoso, ¿qué haces? Produce Flame. Selecciona el objetivo y lanza el hechizo. Aquí está esta cosa. ¿Cómo se le hacía para seleccionarlo? Donde seleccionas en las herramientas o del token controls, hay uno que es como una diana. Ese es para seleccionar objetivos. Oh, ya. Entonces así era, por eso no me salía. No sé si solo a mí me pase o si a alguien más le sirva, pero algo que a mí me ayuda a seleccionar los objetivos es doble clic con el botón derecho del ratón. Ya. Sí, a eso me sirvió porque el otro no me ayudó. De hecho, si se fijan, hay unas bolitas arriba que indican quién lo tiene seleccionado como objetivo. Van por los colores que tienen aquí mismo. Ah, ok. Bueno, ahí va el Produce Flame. Normal.
Uy. ¡Ta madre! Pues no da. Pregunta, ¿pero no pegarías con ventaja? Sí, de hecho sí. Todavía puedes tirar otro. Tira otro dado Prueba para suerte. ver. Advantage. Aquí ya era normal, pero Pero... ambos fueron 17. Sí, ¿verdad? Mira, Ujú. conveniente. Ok. Pues dale el damage. Ahí mismo. Sí, o sea, en la de esta de... En el chat de texto, arribita del ataque, hay uno que dice damage. Y dale clic. Damage. Crítico, ¿verdad? No, no fue crítico. No fue 20 natural. Flama, bebé. Daño es daño. Haces algo más motoso. No, nada más. Pues sigues, Mirik. Ok. Pues de entrada me aplico Rage. Deja veo. Aquí está. Con mi acción bonus. Y luego ya que estoy enraichado, le pego con la Great Sword al bicharraco. Es en attack. Es con ventaja. Y ahí dice que 20 natural. definitivamente pega. Sí. No, Ahora no tuve crítico. Saqué un crítico, ¿no? sí, ¿O 20 no? natural. Sí. Así que Vientos, pues. dale daño crítico. Ok, entonces para el daño es acá. Acá ya me está poniendo los 4 dados, pero pues en este caso, gracias a mi pasiva de bárbaro, puedo volver a tirar el daño. A ver, en Pues este 4, 4, caso, 5 y 3. salió muy porco y no saqué ningún 1 ni ningún 2, así que pues con eso, 19. Pues ven cómo llega y le pega, revienta huesos, le hace algo de daño. El Minotauro esqueleto medio trastabilla ahí en su lugar, pero pues está amarrado, no puede hacer mucho. Y pues sigue él, que pues lo que tiene que hacer es intentar zafarse de esa cosa. Que primero va a ser el halo de spore que va a hacer daño porque pues inicia su turno en el mismo lugar. No, no es mucho, pero pues daño es daño. Y veamos si se logra zafar del cantrip del Entangle. Pues se zafa. Ven cómo hace un grito y rompe las lianas. Queda libre. Y pues es todo lo que va a hacer en su turno. Sigue Sempa. Pues ya que rompió mis lianas, ahora le van a crecer espinas. Spike Grow. Lo casteo. ¿Ya lo seleccionaste? Creo que sí. ¿Le tiro el daño? Estoy leyendo porque no me acuerdo exactamente cómo actúa. Es cuando se Igual, mueva, produce el daño, si mal no entiendo. sí, nada más quiero para confirmar, esto no le hace daño a mis aliados, ¿no? Por No. lo que entiendo. No. Perfecto. Y me voy a quitar de aquí porque siento que puedo convertirme en carne de cañón y me voy a poner por aquí atrásito.
Ok, no estabas pegada a él, así que no hay, ¿cómo se dice? Ah, ataque de oportunidad. Ujú. Ok, pues Orc te va de nuevo. Muy bien, bueno, Ah, y ya tengo- las esporas. Ya las hice es al inicio del turno de la criatura. Ah, ya, nada más preguntaba para ver si seguía siendo el daño. Ujú. Pues antes de tu turno sí le hizo daño, ahorita ya te alejaste lo suficiente para no hacerle daño. ok, ok, pues igual vuelvo a hacer otro ataque con Stoken, igual ya tengo seleccionado al niño, a ver, veamos si ya quiere. Ah, listo, ahí está bien. Ah, ok, a ver, déjame volver a darle. A ¿No ver, te deja? ataque. Dale clic sobre el nombre del arma y debería de salir para el ataque. Si no te sale, me dices para hacerlo yo. No, creo que sí necesito tu ayuda. Ahorita ya es normal, ya no va con ventaja. Igual pega, Ujú. al daño. Daño mínimo, pero pues digo, daño es daño. Así es. Y listo. Pues ven que llega, le da otro toque Orc y le rompe más huesos. Uno de los pies del Minotauro trastabilló un poco, está a nada de zafársele. Le toca a Sori. Va, pues misma maniobra, vamos a pegarle. No, no me fijé que supone que tenía que haber pegado con ventaja el turno anterior. Bueno, ni modo. Ataque de la Great Axe. Ataque. Normal. Normal, dije. ¡Oh! Crítico, Crítico. Ah, ¿por qué tiras dos veces? Bueno, ni idea. me quedo con el primero. Ujú. Damage. Este, crítico. 15. Y pues lo mata. Ven como Sori Ah, llega, brinca, le pone un hacha, le pega con su gran hacha, parte la columna, la revienta en pedazos, el hacha del Minotauro cae al piso y cae vuelto en pedazos el Minotauro en un grito ahogado, esqueleto. ¿el hacha es de metal? El hacha que tiene el Minotauro, si la examinas, ya que pues está muerto, ah, es es un hacha de metal, una Great Axe. Pues voy a suponer que la mía está como más bonita, así que me voy a quedar con la mía, pero voy a robar esa por si la podemos vender luego. Sí, o sea, si la Buena idea. ves, es un poco burda el hacha. Está desgastada, se ve que es vieja. Algún leñador pobre le podrá sacar utilidad. Ujú. Mm. Pues ya. Eh, Aparte ya, de huesos mohosos y pastito, ¿hay algo más de loot en el bicho? Lo examino. pues empiezan a examinarlos, no les tienen nada. Fuera del hacha no trae ninguna otra cosa. Si buscan el Mm. collar entre los restos, tampoco hay nada. Bien. Soli dice, mala suerte. Parece que no vio el collar. Habrá que seguir buscando. Listo, ya te puse la hacha. ¿Puedo tomar el cráneo? Si quieres. Podrías Es un ponértelo cráneo y ahora grande. serías un jugón. Sí, justo lo que quiero es algo para cubrir la marca. ¿Qué Aunque es? es Y como de ya se me veo intimidante. pero es como la mitad del tamaño de tu cuerpo esa cosa. Probablemente. Vas a andar como Solid Snake. Una duda, ¿es un defecto raro? Porque el hacha que me pusiste dice que tiene daño de 2 dados de 12. No, no es así, ¿verdad?
Es tal cual la que trae el Minotauro. Y sí, ese es su daño. ¿Y puedo usarla sin ninguna penalización a pesar de ser grandísima? Pues supongo. No, pues venga, mejor la voy a usar esa. 2 dados de 2 está ridículo. Mm. Pues dice que tienes. Te la puedes usar, así que no le veo ningún problema. Has entrenado a usar ese tipo de armas. Pues ven como Motoso se acerca, toma el cráneo, se lo pone encima. Ahora es un cráneo con patitas. Y pues, no sé, ¿Tempa vas a deshacer el hechizo o él lo vas a dejar? ¿Y para dónde le van a jalar? Mientras piensan eso, yo creo que nos vamos a quedar por hoy aquí en la sesión porque ya son las 2. Un cráneo con colita. Con patitas Pues, pequeñas. piensen hacia dónde se quieren dirigir para buscar ese collar. Por el momento no lo van a encontrar. Y pues con esto termino la sesión de hoy. Nos vemos, bye bye, cuídense. Bye, Bye chicos. bye. Bye bye.